Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 61. Capítulo 61. Fin de los preliminares. Capítulo 61. Fin de los preliminares. Tercer partido. Aburame Shino vs. Zaku. Los dos genin se encontraban uno frente al otro, con una palpable intención asesina extendiéndose entre ellos. Su historia en el Bosque de la Muerte, donde el equipo 8 obligó al trío del sonido a retirarse, había preparado el terreno para esta revancha. A primera vista, Aburame Shino parecía tener la ventaja. El brazo derecho de Zaku estaba fracturado y vendado, dejándole solo una mano funcional. Pocos en el público le daban mucha oportunidad al ninja del sonido. La última vez, solo ganaron porque nos superaban en número, espetó Zaku, con el rostro deformado por la malicia. En un combate cuerpo a cuerpo, los mataré. La impresionante actuación de Aizen en el primer partido conmocionó profundamente a Zaku, llenándolo de una terrible sensación de amenaza. Como compañero de equipo de Aizen, Aburame Shino se convirtió en el blanco ideal de toda la furia y el miedo contenidos de Zaku. Por las amenazas que hiciste contra Aizen, afirmó Shino, con voz tranquila pero con un tono frío y poco común, pagarás hoy. Recordaba con claridad que Zaku había sido el más agresivo de los tres. Un golpe directo de sus ondas decapitadoras podría haber causado lesiones graves, si no fatales. Para alguien tan cruel, la única respuesta apropiada era devolverle el favor con la misma moneda. Shino comenzó a rodear a Zaku con movimientos deliberados. Era un observador meticuloso y ya había analizado la mecánica del ataque de Zaku. Mientras evitara la línea de fuego directa de los dispositivos montados en la palma, podría mantenerse a salvo. Zaku frunció el ceño al darse cuenta de que había subestimado a su oponente. Este ninja de Konoha había identificado la debilidad de su técnica con una velocidad asombrosa. Pero su confianza en su poder puro permaneció inquebrantable. Mantuvo la mirada fija en Shino, esperando una oportunidad. Decapitando a Iruabes. Gritó Zaku, apretando su único puño sano. ¡Zas! Una cuchilla de aire comprimido atravesó la arena, abriendo una línea en el suelo de piedra mientras avanzaba hacia Shino. Ante el aterrador ataque, Shino no entró en pánico. Calculó la trayectoria y realizó un paso lateral rápido y preciso, dejando que la ráfaga de aire pasara silbando sin causarle daño. Lo esquivaste una vez. No lo harás una segunda vez. Se burló Zaku, preparándose para disparar de nuevo. Pero antes de que pudiera apretar el puño, la forma de Shino se multiplicó de repente, su body flicker creó una serie de imágenes residuales que zigzagueaban hacia él, obligando a Zaku a abortar su ataque y defenderse. ¡Maldita sea! ¿Crees que esto puede detenerme? Rugió Zaku, con el rostro destrozado por la ira. Finalmente encontró un tiro limpio y apretó el puño con fuerza. Decapitando ondas de radio. La ráfaga neumática se disparó hacia adelante, esta vez atrapando a Shino de frente y enviándolo a volar hacia atrás para estrellarse contra la pared de la arena. ¡Shino! Gritaron Kiba y Hinata desde las gradas, con sus rostros marcados por la preocupación. ¿Con tanta fuerza, aún quieres defender a Aizen? Se burló Zaku, mirando con arrogancia al cuerpo desplomado de Shino. Te sobreestimas. Al aquietarse el polvo, Shino se hizo visible, con aspecto magullado y maltrecho. Parecía estar en grave desventaja. Pero justo cuando Zaku abrió la boca para soltar otra burla, se quedó paralizado. Una densa nube negra de insectos se había materializado silenciosamente justo detrás de él, flotando a escasos centímetros de su espalda. Siempre es prudente ser misericordioso en nuestras acciones, dijo Shino, poniéndose de pie. Se mantuvo erguido, con una postura firme e imponente a pesar de sus heridas. La crueldad de tu ataque ese día predeterminó el resultado de este. Enfurecido por la compostura de Shino, Zaku ignoró el dolor abrasador y arrancó las vendas de su brazo herido, decidido a usar ambas manos para desatar su ataque más poderoso. Váyanse al infierno. Odio sobre todo sus caras arrogantes, ninjas de Konoha. Gritó, llevando ambas palmas hacia adelante y apretando los puños con todas sus fuerzas. Decapitar, Ak. En lugar de una ráfaga de aire, un horrible estallido y un chorro de sangre brotaron de los dispositivos en los brazos de Zaku. El aire comprimido, con la salida bloqueada por la plaga de insectos que Shino había desplegado en secreto, no tenía a dónde ir. La presión tuvo un efecto catastrófico, rompiendo violentamente los mecanismos y destrozando los huesos de los antebrazos de Zaku. ¿Qué?
El público jadeó al unísono, aturdido por el repentino y espantoso giro de los acontecimientos. Solo Aburame Shino mantuvo la calma, tras haber calculado con precisión el resultado. Había usado sus insectos para bloquear las rejillas de ventilación en el momento crítico, provocando que el propio Jutsu de Zaku se volviera contra él. Antes de que la conmocionada multitud pudiera procesar por completo lo sucedido, el equipo médico entró corriendo, subiendo a Zaku, que gritaba e incapacitado, a una camilla y llevándoselo. El tercer combate había terminado. Los partidos siguientes se desarrollaron con distintos grados de suspenso. Kankuro, Shikamaru, Gaara, Temari y Hidosu consiguieron victorias. Sin embargo, Aruno Sakura y Yamanaka Ino perdieron sus combates y quedaron eliminados de la final. Para el equipo 8, hubo momentos agridulces. Inuzuka Kiba fue derrotado por un sorprendente y tenaz Uzumaki Naruto. Hinata, luchando con todas sus fuerzas, fue finalmente vencida por su primo, el prodigio Itaneji. Cuando concluyó el partido final, los resultados fueron claros. Incluyendo a Aizen Shinsuke, un total de 10 genins se habían ganado el derecho a avanzar al torneo principal en un mes. Las preliminares habían terminado. El escenario estaba listo para el acto final. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 62. Capítulo 62. La Lotería del Destino. Capítulo 62. La Lotería del Destino. Muy bien, permítanme anunciar que las rondas preliminares del tercer examen Chunin ya han concluido. La voz ronca de Mon Lig Tayate resonó por todo el pasillo, marcando oficialmente el final de los brutales combates de eliminación. Después de la feroz competencia, solo 10 genin resultaron victoriosos. Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, Itaneji, Gaara, Kankuro, Aburame Shino, Temari, Tosu, Nara Shikamaru y Aizen Shinsuke. Felicitaciones a todos los que han avanzado, continuó Ayate, aunque algunos de sus camaradas no pudieron unirse a ustedes, sus logros son encomiables. Tras él, la mirada sabia del tercer Hokage escudriñó los 10 rostros jóvenes. 6 de Konoha, 1 de Oto y 3 de Suna, pensó para sí. Konoha tiene la mayoría. Es un resultado aceptable. Señor tercero, la palabra es suya para anunciar los próximos pasos, dijo Mon Lig Tayate, inclinándose respetuosamente y dando un paso atrás. Como dije antes, comenzó el tercer Hokage, con una voz imponente y natural, el torneo principal se celebrará ante el señor feudal y los Chunin de élite de cada nación. Por lo tanto, las finales oficiales se han programado para dentro de un mes. ¿Qué? ¿Tanto tiempo? Exclamaron varios genin, sorprendidos. Habían asumido que las finales comenzarían casi de inmediato. Este retraso de un mes es un regalo de los mismos dioses, pensó Aizen, su rostro era una máscara de calma tras una oleada de inmensa satisfacción. Aunque su mes en Konoha le había permitido recuperar gran parte de su fuerza y dominar los principios básicos de las 5 naturalezas elementales, su poder actual aún distaba mucho de su máximo potencial. En su mejor momento, podía partir montañas y dividir mares de un solo golpe, dominando sin esfuerzo a los capitanes del Gote y 13. Este mes extra le brindó una oportunidad invaluable para acelerar su recuperación, añadiendo otra capa de certeza a su planeada deserción y al caos resultante. No subestimen este mes, advirtió el tercer Hokage, como si leyera la situación. En las preliminares, no conocían a sus oponentes de antemano. En la final, sí. Por lo tanto, ahora realizaremos un sorteo para determinar la clasificación del torneo. Sus palabras cayeron como un trueno, provocando una nueva ola de murmullos y energía ansiosa entre los finalistas. ¿Una lotería? Murmuraron muchos de ellos, sintiéndose desprevenidos ante este giro repentino. Mon Lig Tayate dio un paso adelante nuevamente, esta vez sosteniendo una simple caja negra. La levantó. Dentro de esta caja hay 10 suertes. Determinarán a tus oponentes y el orden de tus partidas. Las reglas son sencillas, explicó. El que saque el primer puesto luchará contra el que saque el segundo. El tercero luchará contra el cuarto, y así sucesivamente, siguiendo el orden numérico. Una vez establecidas las reglas, los 10 finalistas fueron llamados uno por uno para realizar el sorteo. Uzumaki Naruto fue el primero. Con su característica bravuconería, metió la mano en la caja y sacó un papelito. Lo desdobló para revelar el número 1. Está bien. Número 1. Gritó, sacando pecho. Me pregunto qué desafortunado tendrá que enfrentarse a mí. Los demás le siguieron por turno, cada uno sacando su número y descubriendo su destino. Pronto se decidieron los enfrentamientos para la primera ronda de la final.
Uzumaki Naruto contra Izganeji Nara Shikamaru contra Temari Uchiha Sasuke contra Dosu Aburame Shino contra Kankuro y, por último, el último enfrentamiento, el que provocó una profunda y colectiva inspiración en todos los presentes. Gaara de la arena contra Aizen Smusuke de la hoja. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 63. Capítulo 63. Los caminos divergen. Capítulo 63. Los caminos divergen. Las rondas preliminares habían terminado. El polvo se había asentado. Los 10 genin de élite partieron de la torre, cada uno embarcándose en un mes de intensa preparación, todo con el fin de brillar en el gran escenario del torneo principal. En el campo de entrenamiento familiar en el sector norte de Konoha, los 4 miembros del equipo 8 original se habían reunido, esperando la llegada de Kurenai. Este examen Chunin había dado resultados envidiables para su grupo. Tanto Aizen como Aburame Shino avanzaron a la ronda final, ganándose el derecho a presentarse ante dignatarios de diversas naciones. Fue una oportunidad única que llenó de admiración y quizás un poco de envidia a sus compañeros. Aizen, Shino. Tienen que darlo todo, dijo Kiba, con su habitual entusiasmo atenuado en un auténtico ánimo. Aunque Naruto lo había eliminado, no guardaba rencor. Tenemos que dar a conocer el nombre del equipo 8 en todo el mundo Shinobi. No te preocupes, Kiba, respondió Shino, una rara ocasión en la que él iniciaba una conversación. Aunque no pueda derrotar a Kankuro, confío en que Aizen podrá llegar hasta el final. Sus palabras reflejaban una profunda expectativa por su compañero. Por favor, me halagas. Fue más que nada suerte, objetó Aizen, manteniendo su fachada humilde y discreta, sin mostrar nada de la impaciencia o el orgullo típicos de un joven talentoso. En ese momento apareció Kurenai. Estaba tan deslumbrante y cautivadora como siempre. Su hermoso rostro, capaz de cautivar cualquier corazón, se complementaba con una figura curvilínea, madura y seductora, que la convertía en una de las bellezas más distinguidas de Konoha. Chicos, parece que no han sido perezosos. Llegaron tan temprano, dijo Kurenai con una voz clara y agradable como una campana de plata, levantando el ánimo de todos. Si Hinata era una flor en ciernes joven, tentadora, pura y hermosa, entonces Kurenai era la atractiva y madura vecina. Ambas eran mujeres deslumbrantes, representando el mejor paisaje que Konoha podía ofrecer. Buenos días, Kurenai-sensei, la saludaron alegremente los 4. Kurenai sonrió con satisfacción. Antes que nada, quiero felicitar a Aizen y Shino por su avance al torneo principal. Vi sus actuaciones. Fueron admirables. Aizen y Shino simplemente asintieron levemente, ni arrogantes ni inquietos. En cuanto a ustedes dos, continuó, volviéndose hacia Kiba y Hinata, no se desanimen. Ustedes también trabajaron muy duro. Durante el próximo mes, formularé diferentes planes de entrenamiento adaptados a sus situaciones individuales. Su mirada se posó entonces en Aizen. Aizen, tu talento es excepcional. Durante las preliminares, demostraste una maestría en la técnica de movimiento corporal que fue asombrosa, incluso para mí. Supongo que tienes tu propio régimen de entrenamiento, continuó. Por lo tanto, este mes estás exento de nuestras sesiones de entrenamiento grupal. Practica según tus propias ideas. Confío en que aprovecharás este tiempo sabiamente. Aunque su decisión fue inesperada, no carecía de razón. Como Junin, comprendía las singulares percepciones de un genio. En su mente, el rápido progreso de Aizen se debía sin duda a un riguroso entrenamiento autodirigido en secreto. En este mes crítico, darle la libertad de entrenar sin restricciones podría rendir resultados aún mayores. ¿Eh? ¿Y nosotros qué? Preguntó Kiba, un poco confundido. Ustedes 3 continuarán entrenando paso a paso de acuerdo al plan que yo creé, dijo Kurenai con una suave sonrisa, tranquilizándolos. Hinata miró a Aizen en secreto, con un rastro de tristeza oculto en sus ojos claros. La decisión de Kurenai significaba que estaría separada de Aizen durante un mes entero. Aizen, dijo Hinata, forzando una sonrisa tranquila, debes dar lo mejor de ti. Lo animó en silencio. Por alguna razón, tenía grandes expectativas puestas en él, creyendo de todo corazón que alcanzaría alturas increíbles durante el evento principal. Con todo lo anunciado, el equipo 8 se disolvió temporalmente. A partir de mañana, cada uno seguiría su propio camino. Este resultado era precisamente lo que Aizen deseaba. El espacio separado y la libertad le permitirían realizar preparativos más completos para su plan de deserción. Más tarde, en el camino que conducía de regreso al sector norte de Konoha, Aizen caminó solo.
Su apariencia era gentil, amable y accesible, lo que hacía que fuera fácil para los demás bajar la guardia a su alrededor. De repente, un leve susurro vino del bosque a ambos lados del camino, lo que hizo que Aizen se detuviera. «Oh». Aizen frunció el ceño ligeramente, pero un rastro de sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Sabía quiénes habían venido. Eran miembros de la organización Roth. Efectivamente, aparecieron dos figuras. Llevaban máscaras extrañas y sin rasgos distintivos, con identidades ocultas, y exudaban un aura de misterio y poder. Aizen Smusuke, dijo uno de ellos con voz monótona. El señor Danzm desea verte. A diferencia de su anterior comportamiento agresivo, los dos hombres de negro ahora eran completamente respetuosos. Comprendían que Danzm no solo valoraba el talento de Aizen, sino que también tenía planes cruciales que requerían su participación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 64. Capítulo 64. Una propuesta desde las sombras. Capítulo 64. Una propuesta desde las sombras. La noche era solitaria, el viento soplaba con fuerza bajo un cielo alto y oscuro. La tenue luz de la luna se filtraba a través de una fina niebla, proyectando un resplandor suave y etéreo sobre el suelo. Aprovechando la oscuridad, tres figuras desaparecieron rápidamente del pequeño sendero. En la aldea de Konoha, dentro de una residencia fortificada y oculta, el lugar era opulento y espacioso. Aunque su ubicación era remota, emanaba un aire de imponente autoridad, propio de la sede clandestina de la organización raíz. Esta era solo la segunda vez que Aizen estaba allí, pero aún podía sentir la atmósfera pesada y oscura que impregnaba el aire, un reflejo perfecto de la organización que operaba desde las sombras. Sentado en la posición de autoridad se encontraba Shimura Danzm, un anciano de apariencia frágil, pero que irradiaba una energía densa y potente. Como anciano de alto rango de Konoha, este despiadado anciano operaba con la ambición de un dragón, orquestando en secreto los oscuros entresijos de la aldea. Su propósito al convocar a Aizen esta vez era un asunto de gran importancia. Asesinato. En el momento en que Aizen entró en la habitación, el único ojo visible de Danzm se fijó en él. Aizen Smusuke. Por fin has llegado. La voz de Danzm era baja y resonante, con una autoridad forjada en largos años de mando. Sí. ¿Cuál es tu propósito al invocarme? Aizen se mantuvo erguido, con una postura tranquila e inquebrantable. Al oír el tono de Aizen, los agentes de la raíz que flanqueaban la sala fruncieron el ceño. No había usado un título honorífico para Danzm, ni su comportamiento mostraba la menor deferencia. Este comportamiento era un desafío directo a la autoridad del señor Danzm. Para Aizen, sin embargo, esta fue su mayor concesión. Si lo hubiera deseado, la mera liberación de su aterradora presión espiritual habría obligado a todos los miembros de la raíz presentes a arrodillarse. Ni siquiera el inescrutable Danzm le temía. Aizen ya había deducido el secreto oculto bajo las vendas del brazo del anciano. Danzm frunció el ceño ligeramente y luego se suavizó. Después de todo, era un jugador experimentado en el juego del poder, con una mente lo suficientemente amplia como para no dejarse abrumar por pequeños desaires. Comprendía que un genio como Aizen era audaz por naturaleza. Sin embargo, si ese espíritu resultaba demasiado agudo, no le importaría estrangularlo en su cuna. De verdad, un ternero recién nacido no le teme al tigre, reflexionó Danzm con una sonrisa significativa en los labios, aunque una tiránica intención asesina se escondía en lo profundo de su pupila. Mantenerte tan sereno en mi presencia, eres, sin duda, el genio que yo creía que eras. Lograste llegar a la final. No has defraudado mis expectativas, continuó Danzm. Te he llamado porque hay una tarea importante que requiere tu cooperación. Su único ojo se clavó en Aizen, afilado como un rayo, lo suficiente para hacer temblar a cualquier persona común. ¿Una tarea importante? ¿Qué tarea? Preguntó Aizen, fingiendo curiosidad. Danzo asintió, satisfecho. Una de las razones por las que prefería a Aizen era su franqueza. La tarea es sencilla. Solo necesitas actuar como cebo. El tono de Danzo era engañosamente tranquilo. Durante las preliminares, aunque él no había estado presente, uno de los supervisores había sido un agente de la raíz. Ese hombre había registrado la información de cada participante y se la había comunicado en secreto a Danzo. Así, incluso desde las sombras, Danzo sabía todo lo ocurrido. La impresionante actuación de Gaara, en especial su brutal derrota de Rock Lee, había vuelto cada vez más cauteloso a Danzm. Para quitarse esa espina clavada, Danzm decidió matar al genio de la arena antes de que pudiera florecer por completo. ¿Cebo?
Aizen frunció el ceño ligeramente, interpretando su papel. Según la información que recibí, explicó Danzm, durante los preliminares, la mirada de Gaara estuvo fija en ti la mayor parte del tiempo. Aunque intentó ocultarlo, la intención asesina en sus ojos no pasó desapercibida para nosotros. Una leve y fría sonrisa se dibujó en los labios de Danzm, arrugando su rostro envejecido como un crisantemo marchito. Por lo tanto, supongo que debiste haber tenido un enredo con él en el bosque de la muerte. Uno que lo ha llevado a decidir matarte. Correcto. ¿Y qué? No soy rival para él, respondió Aizen, sacudiendo la cabeza con un suspiro forzado. No necesitas estarlo, declaró Danzm. Tu tarea es simple. Atraerlo fuera de los muros de Konoha. Nosotros nos encargaremos del resto. Una brutal y fría intención asesina irradiaba del anciano. Si este plan se ejecutaba a la perfección, Gaara sería eliminado en su cuna. Un genio solo poseía potencial, no poder materializado. Una vez muerto, no sería más que un recuerdo. Si Gaara muriera fuera de Konoha y toda la evidencia fuera destruida, el país del viento no tendría pruebas concretas para culpar a Konoha, lo que haría poco probable una guerra a gran escala. ¿Así de simple? Preguntó Aizen, con una sutil sonrisa en los labios. ¿Y qué gano arriesgando mi vida? Tú. Danzm frunció el ceño de nuevo, pero rápidamente reprimió su irritación. Si eliminamos a Gaara con éxito, dijo con frialdad, te daré acceso a ciertas técnicas prohibidas. Durante mucho tiempo, Danzm había colaborado secretamente con Orochimaru, dedicándose a la investigación de jutsus ocultos y prohibidos. Las células del primer Hokage implantadas en su cuerpo fueron resultado de los experimentos de Orochimaru. Por consiguiente, Danzm poseía conocimiento de varias poderosas técnicas prohibidas. Entonces sería un honor para mí obedecer, asintió Aizen, aceptando finalmente. Pero en lo profundo de sus pupilas brillaba una luz extraña y calculadora que hacía que sus verdaderos pensamientos fueran completamente inescrutables. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 65. Capítulo 65. Redes dentro de redes. Capítulo 65. Redes dentro de redes. Abandonando los oscuros confines de la sede de Root, Aizen caminó solo de regreso al camino vacío, comenzando su viaje a casa. Aunque había accedido al plan de Danzm, eso no significaba que el resultado fuera el que el viejo halcón de guerra imaginaba. Aizen, cuyas ambiciones eran más altas que el cielo, tenía sus propios planes. En lugar de eliminar a Gaara, pretendía asegurar en secreto la supervivencia del chico. Cualquiera que se atreviera a tocar esta pieza crucial de su tablero se enfrentaría a una muerte rápida y absoluta. Gaara era un componente fundamental del gran plan de Aizen. En el momento en que el Shukaku de una cola se desatara sobre Konoha, sería una catástrofe de proporciones épicas. La aldea se vería sumida en tal caos que la propia deserción de Aizen podría pasar desapercibida en medio de la agitación. Incluso si Konoha lograba resellar a la bestia, el coste sería devastador. Además, los eventos de los exámenes Chunin le habían revelado a Aizen la presencia de Orochimaru, acechando en las sombras como una serpiente venenosa. Si bien Aizen aún no había deducido el objetivo final del Sannin, lo había marcado como su principal rival potencial. El único individuo que había encontrado en este mundo que representaba una amenaza concebible. Si Orochimaru y Konoha lograban desangrarse mutuamente, Aizen estaría en la posición perfecta para actuar como un pescador y cosechar los frutos de su conflicto. Así pues, este mes no fue un período de descanso, sino una carrera contrarreloj. Necesitaba no solo recuperar fuerzas, sino también manipular con cuidado las piezas del tablero para asegurar que los acontecimientos se desarrollaran de forma propicia para su rebelión. Su investigación sobre el Sharingan también había dado como resultado un nombre significativo: Uchiha Itachi. El prodigio que, sin ayuda de nadie, aniquiló a su otrora glorioso clan y luego desertó de Konoha, uniéndose, según se dice, a una misteriosa organización. Este hilo conductor le resultó profundamente intrigante a Aizen. Gracias a sus constantes indagaciones, Aizen se dio cuenta de que apenas estaba arañando la superficie de las complejidades de este mundo. Las 5 grandes naciones, las bestias de 9 colas, las organizaciones rebeldes ocultas, el misterioso Kekkei Genkai, todo ello captó su interés analítico. Empezaba a comprender que su transmigración a esta era podría no ser una desgracia, sino una oportunidad. Durante su estancia en Konoha, ya había comenzado a desentrañar los principios fundamentales del ninjutsu. Al regresar a su casa fuertemente vigilada, Aizen se sentó en una pose meditativa y se dedicó a refinar la semilla de su poder espiritual.
La fuerza que exhibió públicamente fue solo la punta del iceberg. Solo en términos de chakra, aprovechando las propiedades únicas de su semilla de poder espiritual, ya había alcanzado el nivel de Chunin. Según sus cálculos, tras un mes de cultivo concentrado, sus reservas de chakra alcanzarían el nivel de un Junin. Su progreso en poder espiritual fue aún más rápido. Habiendo comprendido la verdadera esencia del Reiatsu durante siglos de práctica en su vida anterior, su velocidad de cultivo ahora era exponencialmente mayor. Fue precisamente esta base la que impulsó el meteórico ascenso de su chakra. Pasó toda la noche en profunda meditación, y al amanecer, el poder espiritual en su interior se había vuelto notablemente más denso y potente. Sin embargo, ni siquiera este rápido progreso pudo satisfacerlo. Una vez estuvo en la cima, muy por encima de las nubes, contemplando toda la creación. Este período de acecho fue solo una necesidad temporal, un preludio para terminar este interludio y ascender de nuevo a los cielos. Temprano por la mañana, mientras la vida se agitaba y el aroma de las flores llenaba el aire bajo un suave sol, Aizen paseaba por las calles, observando la prosperidad del pueblo. Durante su mes aquí, había estado rodeado de contactos en constante crecimiento. La camaradería del equipo 8, el cariño tímido e incipiente de Hinata, la mirada compleja y cariñosa de Kurenai, y la aceptación gradual de otros shinobi de Konoha. Parecía que Aizen Smusuke había sido plenamente reconocido e integrado en la gran familia de Konoha. Sin embargo, para Aizen, todo esto era tan efímero como las nubes, tan frágil como una ilusión creada por Kinka Suigetsu, fácilmente desgarrable. De principio a fin, su corazón albergó un único propósito: obtener el poder supremo y convertirse en el dios de este mundo. Mientras caminaba, una figura particular le llamó la atención. El hombre era alto y corpulento. Aunque parecía esforzarse por contener su presencia, su cuerpo aún emanaba un aura de inmenso poder. Esta sensación era aún más profunda que la que percibía del tercer Hokage, como si estuviera en perfecta armonía con la naturaleza misma, poseyendo una profunda fuente de energía. La única otra persona que había emitido una fluctuación tan potente era Orochimaru. Este hombre, sin embargo, era joven y vigoroso, con un llamativo cabello blanco y dos distintivas marcas rojas que descendían de sus ojos, como lágrimas. Fue uno de los Sannin legendarios de Konoha. Jiraiya. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 66. Capítulo 66. La mirada del sabio Sakpo. Capítulo 66. La mirada del sabio Sakpo. En el momento en que Aizen vio a Jiraiya, sintió una anomalía en la firma de energía del hombre. Aunque podía percibir con claridad el vasto océano de chakra dentro de Jiraiya, había otro poder subyacente. Aunque débil, la energía que contenía era tan profunda y asombrosa como un trueno en un cielo despejado. Parece que mi comprensión de este mundo todavía es demasiado simplista, pensó Aizen, con una chispa de intenso interés encendiéndose en su interior. Aquí se esconden muchos secretos fascinantes. Si el chakra estándar solo había despertado su curiosidad académica, el aura que emanaba de Jiraiya realmente capturó toda su atención. La energía que Aizen sintió era, de hecho, el residuo del chakra Senjutsu del monte Minboku. Tras dominar al máximo el arte sabio, aún quedaban rastros de energía natural en el cuerpo de Jiraiya. Los shinobi comunes no podían percibir la energía natural. Solo quienes practicaban Senjutsu podían absorberla, combinándola con su energía física y espiritual para formar el singular chakra Senjutsu. La capacidad de Aizen para percibir vagamente esta energía se debía en gran medida a su propio dominio de un poder diferente, pero igualmente profundo: la energía espiritual. La integración y mutación a largo plazo de su poder espiritual y chakra lo habían vuelto sensible a estas energías esotéricas. Sin embargo, para dominar verdaderamente el arte sabio, requeriría un entrenamiento sistemático. Aizen estaba decidido a encontrar la fuente de misterioso poder. Tenía la firme intuición de que dominarlo le permitiría superar sus limitaciones actuales y ascender a un nivel de poder completamente nuevo. Este deseo fanático lo llevó a la idea de acercarse deliberadamente a Jiraiya. Aunque presentía que este hombre era una figura más formidable que el tercer Hokage, su búsqueda del poder supremo lo volvía intrépido. Jiraiya caminaba tranquilo y solo por las calles de Konoha. Tras tanto tiempo ausente, la mayoría de los civiles no reconocían al legendario Sannin. Paseaba tranquilamente hacia las zonas más tranquilas de la aldea. Aizen lo seguía a distancia, sin prisa, calculando cada movimiento. Esperaba la oportunidad perfecta, la oportunidad de un encuentro aparentemente natural con el sapo Sakpo.
Después de un rato, ambos, uno tras otro, abandonaron el bullicioso centro de Konoha y llegaron a unos baños públicos en el distrito sur. Lo que Aizen vio fue un gran baño público. Sin embargo, el letrero sobre la entrada le hizo fruncir el ceño ligeramente. Baños de mujeres. Aizen estaba desconcertado. ¿Por qué un hombre con el evidente poder de Jiraiya vendría a un lugar como este? Entonces, Jiraiya hizo algo que Aizen nunca esperó. El robusto Sannin se agachó, con el cuerpo tenso por la excitación, y presionó su ojo contra un hueco en la pared divisoria de la casa de baños. Dios mío. ¡Qué personaje tan interesante! Aizen no pudo evitar reírse por dentro. No se imaginaba que un genio como Jiraiya tuviera una afición tan única. Era a la vez desconcertante y ligeramente divertido. Pero esto era irrelevante para Aizen. De principio a fin, solo le importaba la cima del poder. Solo con el poder más fuerte se podía erguir por encima de las nubes para la eternidad. Permaneció en silencio, ocultando su presencia, y continuó esperando pacientemente su momento. Fue entonces cuando otras dos figuras que aparecieron a lo lejos llamaron su atención. Una era un hombre de aspecto sencillo que llevaba un chaleco especial de Junin, aunque tenía un aire de incompetencia. El otro era un chico despreocupado con un llamativo cabello amarillo de punta. Especial Junin Ebisu y Uzumaki Naruto. Estaban allí porque Ebisu, a petición de Kakashi, debía enseñarle a Naruto un control más preciso del chakra. Sin embargo, el sello de los 5 elementos que Orochimaru le había impuesto perturbaba el equilibrio de su chakra, lo que le provocaba constantes fallas. En ese momento, Ebisu vio la mirada furtiva de Jiraiya y se movió para intervenir, solo para ser rápidamente y sin contemplaciones dejado inconsciente. Cuando Jiraiya finalmente se presentó ante Naruto, no se presentó de inmediato. En cambio, miró fijamente por encima del hombro, y su voz se tornó fría y autoritaria. Sal. Ese niño que me ha estado siguiendo. Su mirada estaba fija directamente en el escondite de Aizen. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 67. Capítulo 67. Una audiencia inesperada. Capítulo 67. Una audiencia inesperada. La mirada penetrante de Jiraiya recorrió su hombro con voz fría. Sal. El chico que me ha estado siguiendo. Sus ojos estaban fijados directamente en el escondite de Aizen. A pesar de los esfuerzos de Aizen por ocultar su presencia, las tenues fluctuaciones de su chakra no habían escapado a la atención de los agudos sentidos de Jiraiya, agudizados por los Sannin. El propósito original de Jiraiya había sido un simple desvío para buscar inspiración para sus novelas y, de paso, enseñarle a Naruto algo de ninjutsu. No esperaba encontrar una cola por el camino. Sin embargo, lo que Jiraiya nunca podría haber adivinado fue que este era un defecto que Aizen había expuesto deliberadamente, todo para diseñar una razón plausible para acercarse a él. Cuando el silencio se prolongó, Aizen finalmente salió de las sombras y se presentó abiertamente ante Jiraiya. Seguir a un anciano hasta aquí es bastante presuntuoso, joven, dijo Jiraiya, con los ojos como dagas, examinando meticulosamente cada microexpresión en el rostro de Aizen, buscando alguna pista sobre sus intenciones. Estaba decepcionado. Bajo la pesada y profunda presión de la presencia de Jiraiya, el rostro de Aizen permaneció inalterado, su corazón tan quieto como una piedra antigua. No mostró rastro alguno de culpa ni miedo. Una sonrisa amable y cordial se dibujaba perpetuamente en sus labios, tan amable y accesible que resultaba cautivador. Jiraiya frunció el ceño, a punto de presionar más, cuando el grito emocionado de Uzumaki Naruto lo interrumpió. Aizen. ¿Qué haces aquí? ¿También viniste a entrenar? Naruto se mostró entusiasta y saludó a Aizen con entusiasmo. La decisiva victoria de Aizen sobre Yakushi Kabuto en las preliminares lo había impresionado profundamente. Además, la experiencia compartida de ser ridiculizados como últimos al ingresar a la academia creó una sensación de camaradería en los ojos de Naruto. Esto era lo que podríamos llamar una resonancia espiritual. ¿Aizen? ¿Lo conoces? Le preguntó Jiraiya a Naruto con tono sospechoso. Por supuesto. Aizen es un genio, igual que yo. Ambos llegamos a la ronda final de los exámenes Chunin, jeje, dijo Naruto, presumiendo con orgullo de Aizen sin olvidarse de incluirse a sí mismo. Esta exhibición desvergonzada le valió una mirada severa de reojo por parte de Jiraiya. Naruto se rascó la cabeza, como si de repente recordara algo. Pero, hablando de eso, ¿quién eres, tío? Nunca te había visto en Konoha. No, debería llamarte sabio pervertido. Estabas espiando abiertamente el baño de mujeres.
declaró Naruto, señalando a Jiraiya con un dedo acusador. Jiraiya solo pudo suspirar exasperado por las payasadas de Naruto. Pronto, su atención volvió a Aizen. Por alguna razón, sintió una resiliencia inquebrantable emanando de este joven. Era como si este niño hubiera nacido para ser rey, destinado a sacudir el mundo. Justo cuando Jiraiya estaba perdido en estos pensamientos, Naruto lo interrumpió nuevamente. Oye, sabio pervertido. Has dejado inconsciente a Ebisu-sensei. ¿Y ahora quién me va a enseñar ninjutsu? Se quejó Naruto, y luego se acercó a Aizen. Aizen, entrenemos juntos. Sugirió con entusiasmo. Aizen sonrió levemente y asintió. Podía ver claramente que el propósito de Jiraiya era enseñarle a Naruto. Aprovechando la invitación de Naruto, podría asegurarse un lugar junto a Jiraiya y acercarse al misterioso poder que había captado su interés. Yo me encargaré de la enseñanza, dijo Jiraiya, pero este joven parecía vacilante, aparentemente no dispuesto a incluir a Aizen. HMPH. Es un ninja de Konoha y mi amigo. ¿Por qué no puede aprender ninjutsu? Declaró Naruto con lealtad, ignorando por completo la expresión de Jiraiya. Si tú no le enseñas, yo tampoco. Finalmente, agotado por la terquedad de Naruto, Jiraiya aceptó de mala gana su condición y permitió que Aizen se uniera a su entrenamiento por ese día. Gracias por su guía, mayor, dijo Aizen con humildad, con una postura deferente. Su actitud seria y estudiosa hizo que la vigilancia interna de Jiraiya se relajara, aunque solo fuera un poco. Al borde de la fuente termal se elevaba vapor y el calor ondeaba en el aire. Los tres estaban en la orilla, listos para comenzar. Exteriormente, Aizen parecía emocionado, pero interiormente, su mente estaba en otra parte, totalmente concentrada en las misteriosas fluctuaciones de energía que emanaban de Jiraiya. Naruto estaba prácticamente vibrando de entusiasmo, sus ojos brillaban con expectativa. La tarea que les voy a enseñar hoy es sencilla, anunció Jiraiya con solemnidad. Se trata de cómo controlar su chakra con mayor precisión. Con esto comenzó oficialmente el entrenamiento de inmersión de un mes de duración. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 68. Capítulo 68. La superficie del agua y la foca. Capítulo 68. La superficie del agua y la foca. ¿Cómo controlar el chakra con mayor precisión? No es fácil, presumió Naruto, dándose una palmada en el pecho con seguridad. Jiraiya lo ignoró y continuó. Lo que tienes que hacer es simple. Condensa chakra en las plantas de tus pies e intenta pararte sobre el agua. ¿Qué? ¿Pararse sobre el agua? Eso es imposible. Protestó Naruto, convencido de que tal hazaña estaba fuera de su alcance. Idiota, reprendió Jiraiya, dándole un golpecito en la cabeza a Naruto. Que no puedas hacerlo no significa que sea imposible. Tras este breve contacto, ya se daba cuenta de lo difícil que la enérgica personalidad de Naruto haría el entrenamiento. Jiraiya entonces demostró su poder, saltando con agilidad sobre la superficie del agua. Permaneció allí tan firme como si estuviera en tierra firme, su figura tan ligera como una pluma. Naruto estaba asombrado, pero Aizen permaneció completamente indiferente. Para él, esto era una aplicación trivial del control de energía, algo que dominaba hacía mucho tiempo. En su primer día de contacto con el chakra, Aizen logró un control preciso gracias a su monstruoso talento. Tras más de un mes de práctica, su dominio era absoluto. ¿Ves? Esto es lo que quiero que logres hoy. Naruto, inténtalo tú primero, dijo Jiraiya, saliendo del agua y reapareciendo al instante entre los dos chicos. Esta demostración de velocidad sobrenatural hizo que los ojos de Aizen brillaran de interés. Solo es estar parado sobre el agua, no es para tanto, murmuró Naruto, cerrando los ojos y concentrando chakra en sus pies. Salió con valentía y, milagrosamente, se encontró de pie sobre el agua. ¿Ves? Yo también puedo. Exclamó. Pero su triunfo duró poco. Su expresión cambió a medida que el chakra de sus plantas se desestabilizaba y se dispersaba. Chapoteo. Con un crujido, Naruto cayó vergonzosamente al agua, empapado al instante. El agua termal estaba hirviendo, lo que le hizo gritar de dolor. Justo como esperaba, suspiró Jiraiya, visiblemente exasperado. Ya había evaluado las deficiencias de Naruto. Aizen, inténtalo tú, dijo Jiraiya, girando la cabeza. Sí, haré lo mejor que pueda, mayor, asintió Aizen y caminó tranquilamente hacia la orilla del estanque. Se puso de puntillas, dio un salto ligero y sin esfuerzo y aterrizó perfectamente en la superficie del agua, tan firme e inmóvil como el monte Tai. ¿Éxito a la primera?
Impresionante, comentó Jiraiya con un inusual tono de elogio en la voz. Los movimientos de Aizen eran fluidos, su postura perfectamente tranquila y equilibrada. La diferencia entre su desempeño y el de Naruto era como la noche y el día, una diferencia casi insalvable. ¿Ves, Naruto? Parece que el problema está en tus fundamentos, dijo Jiraiya con una sonrisa burlona, provocando deliberadamente el espíritu competitivo de Naruto. No lo puedo creer. Si Aizen pudo, ¿por qué yo no? Naruto apretó los puños, con la moral por las nubes mientras se preparaba para volver a intentarlo. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Repitió el error, cayendo trágicamente de nuevo al agua y emergiendo con el aspecto de una rata ahogada. Otra vez. Sin querer rendirse, Naruto lo intentó una vez más con entusiasmo inquebrantable. El final fue trágico. Después de varios intentos fallidos, un Naruto sin aliento y frustrado finalmente salió del agua, quitándose enojado su camisa empapada. De repente, dos marcas de sello distintivas en su abdomen llamaron la atención de Jiraiya y Aizen. ¿El sello de los 4 símbolos? Murmuró Jiraiya. Este poder. Aizen se maravilló interiormente al mismo tiempo, aunque sus pensamientos eran mundos aparte. Jiraiya estaba reconociendo el trabajo magistral y familiar del cuarto Hokage. Un sello diseñado para transmutar lentamente el chakra filtrado del Kyuubi en una forma utilizable para su anfitrión. Aizen, sin embargo, percibía la inmensa y turbulenta energía tras el sello. Aunque solo podía percibirla vagamente, fue suficiente para que su sangre se llenara de emoción. Tras su encuentro con Gaara, supo de las bestias de 9 colas y sus anfitriones Jinchuriki. Ver este sello confirmó su sospecha. El cuerpo de Naruto también albergaba una de las 9 grandes bestias de colas. ¡Qué inesperado! La cosecha de hoy es aún más abundante de lo que esperaba, pensó Aizen, con su alegría interior enmascarada por un exterior plácido e impecable. Decidió emplear la misma estrategia que había usado con Gaara. Implantaría un sutil sello espiritual sobre este sello de los 4 símbolos, añadiendo otra variable poderosa y controlable al tablero para su futura rebelión. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 69. Capítulo 69. Las profundidades del sello. Capítulo 69. Las profundidades del sello. Naruto, ¿has sentido que tu flujo de chakra no es tan fluido como debería? Preguntó Jiraiya, con la mirada fija en los 2 sellos entrelazados del abdomen de Naruto y el ceño fruncido por la concentración. Había identificado el problema inmediatamente. Un sello impar había sido superpuesto a la fuerza sobre el original de número par, interrumpiendo el flujo natural del chakra de Naruto. Este tipo de trabajo, tiene que ser ese tipo, Orochimaru, concluyó Jiraiya sin pensarlo 2 veces. Llamó a Naruto, dobló sus 5 dedos y concentró una densa concentración de chakra en las yemas. Con un movimiento brusco, los presionó directamente contra el estómago de Naruto. ¿Qué haces, sabio pervertido? Gimió Naruto, mirando a Jiraiya con una mezcla de dolor e ira. La sensación era como si lo hubieran apuñalado. Tranquilízate, dijo Jiraiya con voz firme. ¿Cómo te sientes? ¿Tu chakra fluye con más fluidez? Naruto frunció el ceño e intentó, con cautela, hacer circular su chakra. Para su sorpresa, este se movía por sus canales con mucha más facilidad y rapidez que antes. Oye. Increíble. ¿Qué hiciste, sabio pervertido? Gritó Naruto, olvidando el dolor. Saltó alto y, con un suave golpe, aterrizó firmemente en la superficie del agua. Genial. Por fin lo logré. Empezó a saltar emocionado en el agua, bailando de alegría. Al observar esto, un destello de intenso interés cruzó los ojos de Aizen. En el momento en que Jiraiya disipó el sello de Orochimaru, Aizen sintió el misterioso poder dentro de Naruto con mayor claridad. Para investigar este poder más a fondo, Aizen decidió que era hora de actuar. Al otro lado, Naruto seguía saltando alegremente, manteniendo el equilibrio perfectamente a pesar de sus movimientos erráticos. La mirada de Aizen se agudizó. La siguiente vez que Naruto aterrizó, Aizen tambaleó deliberadamente, perdiendo repentinamente el equilibrio y abalanzándose directamente contra Naruto. Su rostro era una máscara de pánico mientras lo abrazaba, aferrándose a él como a un salvavidas. Completamente desprevenido, Naruto fue derribado por la fuerza. El impacto destrozó el delicado control del chakra que había mantenido. Chapoteo. Tanto Aizen como Naruto cayeron en las aguas termales, hundiéndose bajo la superficie y desapareciendo de la vista de Jiraiya. Bueno, parece que esperar que mantengan la concentración por mucho tiempo sigue siendo un problema, suspiró Jiraiya, completamente engañado.
Supuso que el salto emocionado de Naruto simplemente había hecho que Aizen perdiera el equilibrio, sin sospechar que era una estratagema deliberada. Bajo el agua, Naruto y Aizen se agitaron, ambos intentando regresar a la superficie rápidamente. Para su frustración, Naruto descubrió que Aizen parecía no saber nadar en absoluto. Aizen se aferró a él con fuerza, forcejeando violentamente y descoordinadamente, presionando su cuerpo contra el de Naruto como si le fuera la vida en ello. Naruto suspiró para sus adentros, pero, como era una persona bondadosa, decidió ayudar. Agarró firmemente los brazos de Aizen e intentó levantarlo, acercándolos en el proceso. Aprovechando esa oportunidad exacta, Aizen llevó sutilmente su dedo al abdomen de Naruto e hizo un movimiento imperceptible. Una corriente concentrada de su poder espiritual fue inyectada directamente en la tela del sello. BZZZT. Una ola de energía caliente surgió del punto de contacto. Aizen esbozó una leve sonrisa mientras su conciencia era transportada instantáneamente a otro plano. Se encontró en un espacio claustrofóbico y confinado, rodeado de una oscuridad infinita. Un silencio opresivo y sofocante llenaba el aire, cargado de miedo y horror. Una atmósfera solemne y malévola se cernía sobre el lugar desde todos lados, trayendo consigo un peso inmenso e invisible. La forma de Aizen se manifestó en ese espacio. Inmediatamente sintió un viento abrasador y furioso, cargado de pura rabia y afán asesino. Aizen respondió con una mueca de desprecio y comenzó a avanzar con calma. Las emociones opresivas que lo rodeaban fueron aplastadas por su propia y abrumadora presión espiritual antes de que pudieran siquiera acercarse. A medida que se adentraba más, la temperatura aumentaba gradualmente, hasta llegar a ser tan terriblemente caliente como el magma fundido. Al final de este camino llameante se encontraba una prisión enorme y enrejada. Dentro de la prisión había una figura enorme, su cuerpo de un rojo intenso que irradiaba un calor abrasador. Su característica más llamativa eran las 9 poderosas colas que se balanceaban tras él. El zorro demonio de 9 colas. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 70. Capítulo 70. Una propuesta ante una bestia. Capítulo 70. Una propuesta ante una bestia. La primera de las bestias de 9 colas, el 9 colas. El zorro colosal yacía con la cabeza entre las patas, aparentemente dormitando. Su enorme figura, envuelta en un aura roja y llameante, dominaba el espacio. Incluso con los ojos cerrados en reposo, irradiaba un aura de terror primigenio y abrumador. 9 colas enormes se mecían lentamente en el aire tras él, bloqueando el cielo imaginario como 9 poderosos dragones de fuego dormidos. Hacer clic. Los pasos de Aizen rompieron el silencio sepulcral. Avanzó, paso a paso, hacia la inmensa jaula de barrotes. Entonces, tú eres el poder misterioso que reside dentro de ese chico, afirmó Aizen. Incluso cuando se enfrentó al legendario 9 colas, su expresión permaneció de absoluta calma, como si la gran bestia no fuera más que un insecto un poco más grande. Rugido. Al percibir al intruso, los ojos del 9 colas se abrieron de golpe, ardiendo con una feroz intención asesina. Una presión indescriptiblemente aterradora brotó de su cuerpo, tan potente que pareció detener el aire. En nuestro primer encuentro, eres el rey de las bestias de cola, ¿verdad? El tono de Aizen era desenfadado, elegante y sin complejos. Incluso frente al 9 colas, era la viva imagen de la serenidad. Insignificante humano. ¿Quién te dio permiso para entrar en mis dominios? Rugió el 9 colas, mostrando sus colmillos y garras. Sus ojos solo reflejaban puro desprecio. Como el más fuerte de las bestias con cola, siempre se había considerado superior a todos los humanos. «Qué cosa tan interesante», respondió Aizen con una leve sonrisa. «¿Llamas a esto tu dominio? Y, sin embargo, esto es claramente una prisión. ¿Estás admitiendo, entonces, que no puedes escapar de ella?» Su voz era tranquila, ignorando la provocación de la bestia y, en cambio, volviendo la burla hacia ella. «Humano ignorante. Un sello de este nivel jamás podría retenerme». Bramó el 9 colas, y su furia hizo que sus pupilas escarlatas se estrecharan hasta convertirse en rendijas. De no haber sido sellado por el sello consumidor del demonio muerto del cuarto Hokage, su poder le habría permitido propagarse desenfrenadamente por las 5 grandes naciones. Pero ahora, el tigre había caído al suelo, reducido a prisionero. «Qué lástima», reflexionó Aizen. Tan inmensa vitalidad, desperdiciada por falta de fuerza proporcional. Una larga vida como prisionero solo te debilitará. Físicamente, la diferencia entre Aizen y el 9 colas era como la de una hormiga y un antiguo coloso. Sin embargo, sus auras contaban una historia diferente.
Aunque el 9 colas era feroz y poderoso, para Aizen, todo era pura fanfarronería. Fuerte por fuera, pero frágil por dentro. Aizen, en cambio, era la personificación de la serenidad, irradiando una presión invisible y aplastante. Era como un rey nato. Noble, elegante e impecable. El 9 colas se quedó atónito. Sintió una extraña familiaridad por parte de Aizen, una sensación que no experimentaba desde Uchiha Madara. El recuerdo de su esclavitud era una pesadilla que había atormentado al 9 colas durante décadas. A pesar de su inmenso poder, había sido tan dócil como una mascota ante Madara, completamente incapaz de resistirse. Ahora, esa misma inquietud resurgió. El 9 colas vio la sombra de Madara Uchiha en Aizen. Incluso sintió que el alma de Aizen era de un orden superior y noble, como si hubiera nacido para ser el amo de los cielos y el rey de la noche. Sería demasiado aburrido empezar una pelea. Así que, mejor tengamos una conversación, dijo Aizen, con una sonrisa elegante, como si se dirigiera a un interlocutor, no al feroz 9 colas. Fuera. Insignificante y patético humano. Rugió el 9 colas, enfurecido por la inquebrantable calma de Aizen. Para la bestia, esta compostura era el mayor insulto. ¿Quién era? Era la más fuerte de las bestias con cola, superada solo por el 10 colas. Poseía chakra infinito y podía destruir sin esfuerzo una aldea ninja entera. Tal poder le había dado un sentido de superioridad innato. Jamás permitiría que un simple humano se mantuviera tan sereno en su presencia. Para el zorro, esto era un desprecio absoluto. ¿Humano? Aizen rió suavemente y sacudió la cabeza con aparente arrepentimiento. ¿De verdad? ¿Es esa tu percepción? Qué irónico. ¿Qué te hace pensar que soy humano? Aizen dio otro paso adelante. Un torrente de poder espiritual azul surgió de su cuerpo. Durante mucho tiempo, había reprimido su Reiyatsu, pero ahora, incluso con solo la mitad de su fuerza anterior, estalló como un volcán. Todo el espacio sellado tembló violentamente. Una terrible tormenta de presión espiritual se desató, tan densa que era casi tangible. Toda la arrogancia desapareció del rostro del 9 colas, reemplazada por un pánico profundo. Sintió una sensación de crisis que no había experimentado desde que se enfrentó a Uchiha Madara. ¿Estás satisfecho con tu situación actual? La voz de Aizen era suave, pero con una innegable fuerza. ¿Nunca has pensado que este mundo debería tener una apariencia diferente? ¿No deseas escapar de esta prisión y ascender a un plano superior? Avanzó paso a paso, su presión espiritual aumentaba con cada movimiento, condensándose hasta un extremo. Déjame ayudarte. Sométete a mí. Sígueme. Te concederé mayor poder, y un mundo nuevo. En ese momento, la presencia de Aizen alcanzó su máximo esplendor. Se paró ante la bestia enjaulada no como un hombre, sino como un dios en un trono, con una autoridad absoluta e inviolable. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 71. Capítulo 71. Ecos de una proposición. Capítulo 71. Ecos de una proposición. Sométete a mí. Te mostraré un mundo completamente nuevo. Por un instante, el 9 colas tuvo una ilusión. Aizen parecía una deidad en lo alto, cuya presencia no permitía blasfemias. Parecía como si cada palabra que pronunciaba fuera un decreto divino, inmutable y absoluto. El miedo a este poder desconocido y la profunda presión sobre su alma extinguieron por completo la arrogancia innata del 9 colas. Por primera vez, su presencia fue completamente reprimida. Maldito seas. ¿Cómo te atreves a amenazarme? Te mataré. Pero el 9 colas era, después de todo, una bestia demoníaca a la que incluso los ninjas de nivel Kage temían. Tras un breve instante de estupor, su naturaleza salvaje se reafirmó. Mostró sus colmillos y garras, rugiendo con una furia devastadora. Las acciones de Aizen desafiaron directamente su dignidad, provocando en la feroz bestia una furia violenta. El 9 colas echó la cabeza hacia atrás y emitió un chillido ensordecedor. Un chakra aterrador brotó de su cuerpo, extendiéndose en todas direcciones con una fuerza abrumadora. Al instante, toda la prisión se convirtió en un mar de llamas, una visión del infierno en la tierra. Auge. Un sonido ensordecedor y nítido resonó cuando la garra del 9 colas, envuelta en un chakra rojo intenso, se estrelló contra los barrotes de hierro de su jaula. Sin embargo, los barrotes resistieron firmes, inflexibles, aprisionando para siempre a la bestia en su interior. Maldición. Insignificante humano. Patético humano. Te mataré. El 9 colas se desató, y su furia hizo que el espacio a su alrededor se distorsionara y temblara.
¿Y este nivel de provocación es suficiente para hacerte perder el control? ¿Qué honor me concedes? Se burló Aizen, con un desprecio palpable. De principio a fin, nunca había considerado al 9 colas una amenaza. De repente, Aizen frunció el ceño. Sintió una fuerza externa que intervino desde el mundo exterior. Era un poder que reconoció. El de Jiraiya. Una lástima. Aizen frunció el ceño y, por primera vez, un destello de genuino disgusto cruzó su rostro. La intervención de Jiraiya desestabilizó la situación exterior. Aizen comprendió de inmediato que esto era consecuencia de la breve ofensiva del 9 colas. Adiós, divertido rey de las bestias con cola, dijo Aizen, con una sonrisa significativa en los labios. Quizás seas más amable la próxima vez que nos veamos. Su forma se fue desdibujando poco a poco, desvaneciéndose hasta desaparecer por completo del espacio sellado. Tras la desaparición de Aizen, el furioso 9 colas se calmó poco a poco. Sin embargo, la imagen de Aizen quedó grabada en su mente, profundamente arraigada en su alma. El mundo exterior. Aizen recuperó la consciencia. Abrió los ojos, fingiendo cansancio, y se encontró a sí mismo y a Naruto tumbados en la orilla de las aguas termales. La escena había cambiado. Naruto estaba inconsciente, con el cuerpo cubierto de laceraciones y quemaduras, como si hubiera sido quemado por un calor extremo. Aizen se incorporó con dificultad. El arroyo que alimentaba el estanque se había evaporado por completo, dejando tras de sí un claro seco y agrietado. Esto era claramente consecuencia de la fuga de chakra del 9 colas, algo que Aizen acababa de presenciar desde el interior del sello. Señor, ¿qué le pasó a Naruto? Preguntó Aizen, pálido y con voz débil y temblorosa, mientras se ponía de pie con dificultad. Jiraiya miró fijamente a Aizen un buen rato, con el ceño fruncido antes de relajarse lentamente. Miró al inconsciente Naruto con un rastro de culpa en su expresión. Ustedes dos se hundieron y casi se ahogan. Por lo que vi, probablemente se debió a la liberación inicial del sello y a la excesiva excitación de Naruto, eso provocó que el poder del 9 colas se descontrolara. Afortunadamente, esa energía violenta se disipó tan repentinamente como apareció. De lo contrario, las consecuencias habrían sido desastrosas. Al recordar la escena, una profunda duda se apoderó de los ojos de Jiraiya. Cuando usó su propio poder para suprimir el chakra del 9 colas que desataba la ira en Naruto, percibió vagamente la presencia de otra energía extraña. Pero esta se desvaneció demasiado rápido como para poder interpretarla con precisión. Su anterior mirada a Aizen se debía a que sospechaba que el chico podría haber tenido algo que ver. Pero tras pensarlo un poco, descartó la idea. ¿Cómo podía un chico que aparentaba solo 13 años poseer un poder que incluso él, un Sannin, consideraba formidable? Jiraiya negó con la cabeza levemente, disipando los pensamientos que lo distraían. La prioridad ahora era llevar a Naruto al equipo médico y despertarlo lo antes posible. A menos de un mes de la final, cada minuto contaba. De lo contrario, serían ellos los admirados desde la grada, no al revés. Al caer la noche, Jiraiya se despidió brevemente de Aizen y abandonó la zona de aguas termales, llevándose a Naruto inconsciente. Aizen se quedó solo para regresar a su residencia en el sector norte de la aldea. Aizen caminó por el tranquilo sendero, pero cambió de dirección bruscamente. Impulsado por un impulso repentino, se dirigió hacia las bulliciosas calles que conducían al alojamiento de los genin de la aldea de la arena. Allí encontró una escena que despertó su interés. Dosu, uno del trío Sound Ninja, estaba desafiando a Gaara a una pelea 1 contra 1. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 72. Capítulo 72. Una espada en la noche. Capítulo 72. Una espada en la noche. Oculto entre las sombras cada vez más profundas, Aizen observó una escena de profunda estupidez. Dosu, uno de los 3 ninjas del sonido, había tomado la iniciativa de retar a Gaara a un duelo individual. Parecía creer que podría demostrar su fuerza eliminando al genin más fuerte de la arena antes de la final. La confianza es algo bueno, reflexionó Aizen en silencio desde la oscuridad. Pero la confianza ciega solo conduce a la propia muerte. A sus ojos, Dosu ya estaba muerto. Aunque Gaara era poco más que una hormiga a ojos de Aizen, al menos le había otorgado al chico cierto reconocimiento por su talento único. En comparación, Dosu no era más que polvo insignificante, completamente indigno de mención. Mientras observaba, los agudos sentidos de Aizen captaron otra escena aún más intrigante. No muy lejos de su escondite, varias figuras susurraban en la penumbra. Una de ellas captó su atención de inmediato.
Yakushi Kabuto, el mismo ninja al que había derrotado en las preliminares. Aizen había albergado sospechas sobre Kabuto desde su encuentro en el bosque de la muerte. Su perspicaz mirada había trascendido fácilmente la fachada del chico, reconociendo que ocultaba su verdadero propósito. Su encuentro en las preliminares solo lo confirmó. Kabuto ocultaba gran parte de su fuerza, lo que lo convertía en una persona de gran interés para Aizen. Aizen concentró su voluntad. Una imperceptible ola de poder espiritual irradió, envolviendo silenciosamente al grupo de susurradores. Gracias a este sentido espiritual, captó fácilmente el contenido de su conversación. Lo que aprendió hizo que la comisura de su boca se curvara en una leve y fría sonrisa. La conversación reveló la verdadera identidad de Kabuto. Era un agente encubierto de Otogakure. Pero lo más interesante para Aizen era la alianza que se discutía. Una colaboración entre la arena y el sonido. Su objetivo era nada menos que la destrucción de Konoha. Aunque era una ambición descabellada, encajaba a la perfección con la esencia de los planes de Aizen. Como antiguo y futuro rey, no podía soportar permanecer bajo el control de Konoha. La llamada voluntad del fuego era, para él, una ideología patética y absurda. Solo el poder era primordial, por encima de cualquier otra voluntad. Para que su plan de deserción se desarrollara sin problemas, Aizen necesitaba sembrar el caos, asegurándose de obtener la máxima recompensa con el mínimo coste personal. Esta alianza entre Suna y Oto fue una bendición inesperada, una nueva pieza importante que se movió a su lado. Auge. Un sonido áspero y chirriante atravesó el aire desde el enfrentamiento principal. El cielo se llenó de arena amarilla, que se arremolinaba y aplastaba, cayendo como una cascada mortal, deslumbrante en su ferocidad. Dosu, atrapado en el diluvio, fue instantáneamente abrumado y asesinado. Su cuerpo fue arrojado a un lado como basura, golpeando el suelo con un golpe sordo y espantoso. Aizen observaba desde la distancia, impasible. El resultado fue exactamente como lo había predicho. La brecha entre Dosu y Gaara era insalvable. Parece que el evento principal está a punto de comenzar, murmuró Aizen, dirigiendo la mirada con calma hacia la pared detrás de donde se encontraba Yakushi Kabuto. Una leve mueca juguetona se dibujó en sus labios. Otra figura familiar estaba allí. La supervisora de las preliminares del tercer examen, Monlig Ayate. Aizen había detectado la presencia de Ayate desde el principio. Estaba seguro de que alguien con la aguda percepción de Kabuto también habría descubierto al supervisor. Efectivamente, al concluir la conversación de los conspiradores, una oleada de instinto asesino surgió de ellos. La posición de Monlig Ayate quedó comprometida. Maten a esa rata astuta. No podemos permitir que nuestros planes se filtren. La voz de Kabuto estaba cargada de un veneno frío mientras ordenaba al ninja de la arena que interceptara y eliminara al supervisor. Silbido. Monlig Ayate usó la técnica de destellos corporales, huyendo desesperadamente y descontroladamente. Los ninjas de la arena los persiguieron de inmediato. Justo cuando Ayate logró distanciarse de sus perseguidores, Aizen sonrió. Su cuerpo se desvaneció, empleando un shunpo de altísimo calibre, y reapareció directamente en el camino del vigilante. ¿Tú, Aizen? Monlig Ayate jadeó sorprendido, con el pecho agitado. Respiraba con dificultad, con el chakra agotado por la frenética huida. ¡Corre! Me persiguen ninjas de la arena. Le instó, con el rostro desencajado por la ansiedad. ¿Correr? La voz de Aizen era tranquila, casi suave. No, Monlig Ayate. Tu destino ya está sellado. Su mano cayó sobre la sencilla katana en su cintura, sus dedos cerrándose firmemente alrededor de la empuñadura. Cayó. Un único e impecable arco de acero brilló a la luz de la luna. Los ojos de Monlig Ayate se abrieron en estado de shock por una fracción de segundo antes de que su cuerpo fuera cortado limpiamente. Sin dudarlo un momento, Aizen envainó a Kinka Suigetsu con su mano izquierda y levantó la derecha. Act 54. Alguien. Un disco de llama incandescente y purificadora surgió de la punta de su dedo, envolviendo las dos mitades del cuerpo del supervisor. El fuego ardió con un calor intenso y concentrado, consumiendo la evidencia por completo en segundos. Todo rastro fue borrado. La noche guardó silencio una vez más. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 73. Capítulo 73. La mano invisible. Capítulo 73. La mano invisible. Hasta el mismo momento de su muerte, los ojos de Monlig Ayate estaban llenos de una compleja tormenta de emociones. Confusión. Incomprensión. Incredulidad atónita.
Por mucho que razonara, nunca imaginó que, tras escapar de los lobos, se toparía con un tigre. Al final, la mano negra que lo liquidó fue Aizen Shinsuke. Un solo golpe de espada de apariencia inocente había cortado toda su vitalidad, dejando a este shinobi de Konoha morir con inmenso arrepentimiento y odio. Fue solo en sus últimos momentos que Monlig Tayate se dio cuenta de la verdad. Aizen había llevado una máscara todo el tiempo. Esos ojos fríos y distantes parecían la mirada de la muerte misma, infundiéndole un miedo profundo. Pero ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. La decisión de Aizen de eliminar a Monlig Tayate fue simple y pragmática. Evitar que el supervisor escapara del ninja de la arena y filtrara la información crucial que había escuchado. Para Aizen, matar a Hayate no era más significativo que aplastar una hormiga. Parece que ya casi están aquí. Es hora de irnos. Aizen percibió las señales de chakra de los perseguidores de la arena acercándose. Una sonrisa significativa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Dio un solo paso, usando Shumpo, y su figura desapareció sin dejar rastro. Simultáneamente, las llamas purificadoras del hechizo Aien parpadearon y se extinguieron. Solo quedó de Monlig Tayate una fina ceniza, esparcida y arrastrada por la brisa nocturna. Silbido. Apenas unos momentos después de la partida de Aizen, llegó el equipo de ninjas de la arena. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Los shinobi de la arena examinaron la zona con recelo, pero no encontraron perturbaciones ni señales de lucha. Era como si Monlig Tayate simplemente se hubiera evaporado de la faz del mundo. Lo habían estado rastreando por la distintiva fluctuación de su chakra, pero esa señal se desvaneció abruptamente en cuanto llegaron a ese lugar. Imposible. ¿Cómo pudo un Chunin especial desaparecer en el aire? Intercambiaron miradas inquietas, negándose a creer que su objetivo hubiera desaparecido sin más. Solo había una conclusión lógica. Alguien más había interceptado a Hayate antes de que pudieran alcanzarlo. La idea les dio escalofríos. Si eso fuera cierto, significaría que el secreto de la alianza Otosuna ya podría estar en peligro. Las consecuencias serían catastróficas. Después de una búsqueda frenética pero infructuosa, los ninjas de la arena se vieron obligados a retirarse con las manos vacías y regresaron para informar este extraño desarrollo a Yakushi Kabuto. Kabuto, que esperaba buenas noticias, se sintió como si le hubiera caído un rayo. Se abstuvo de intervenir personalmente, convencido de que un simple Chunin especial como Hayate no podría escapar del equipo de la arena. La noticia de su inexplicable desaparición fue un shock devastador. Esto es malo, murmuró Kabuto, pálido. Si de verdad escapara, podría poner en peligro toda la operación. Si el señor Orochimaru nos culpa, no se atrevió a terminar la idea. Como el subordinado de mayor confianza de Orochimaru, conocía íntimamente la naturaleza cruel e implacable del Sannin. El fracaso no era una opción para Orochimaru. Este plan para destruir Konoha era una venganza meticulosamente elaborada, y cualquier paso en falso podría ser fatal. Temiendo el aumento de seguridad en Konoha, los conspiradores no se atrevieron a ampliar la búsqueda. Se dispersaron nerviosos, con la esperanza de no llamar más la atención. Baki, el Chunin de la arena que lideraba su equipo, estaba profundamente preocupado. Su incapacidad para capturar o confirmar la muerte de Monlig Tayate los dejó en un estado de precaria incertidumbre. Como coordinador interno, cargaba con la gran responsabilidad que le había confiado el Kazekage. Acosados por la ansiedad, Yakushi Kabuto y Baki pasaron una noche sin dormir. Eran meros peones en un juego mucho mayor, incapaces de controlar el resultado. El destino de Hayate determinaría el suyo. El amanecer lo revelaría todo. Si la noticia se hubiera filtrado, se verían envueltos en un peligro inminente y mortal. Si Monlig Tayate estuviera realmente muerta, podrían proseguir con sus planes sin ningún obstáculo. Aizen, el arquitecto invisible ata nueva incertidumbre, regresó a su residencia con serenidad. Al eliminar a Monlig Tayate, sin proponérselo, le había hecho un gran favor a la Alianza Arena Sonido. Sin embargo, el resultado que realmente deseaba era el caos. Más caos dividiría la atención y los recursos de Konoha. Cuando llegara el momento de revelar su verdadera naturaleza, la aldea ya estaría asediada por poderosos enemigos, que compartirían el peso de su asalto. Aunque confiaba plenamente en su propio poder, Aizen no era tan insensato como para creer que podía desafiar todo el poder de Konoha él solo. Solo actuaría cuando la situación se volviera completamente inestable, asegurando una victoria única, decisiva y aplastante. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 74. Capítulo 74.
La calma antes de la tormenta. Capítulo 74. La calma antes de la tormenta. Al amanecer del día siguiente, la vida se agitaba bajo el sol naciente. Después de una noche de engañosa tranquilidad, Konoha regresó a su bulliciosa fachada. Yakushi Kabuto, Baki y sus cómplices habían pasado una noche en vela, con cada hora sumida en el miedo y la anticipación. La sospecha, el nerviosismo, la inquietud y la ansiedad los atormentaban, dibujando líneas de preocupación en sus rostros y haciendo palpable su sufrimiento. Finalmente llegó el amanecer del juicio. Ese día, Yakushi Kabuto mantuvo su disfraz habitual, caminando distraídamente por las calles abarrotadas. Su mente era un torbellino de confusión y pánico, buscando desesperadamente alguna pista sobre el destino de Moonlight Hayate. Del otro lado, el ninja de la arena, Baki, estaba igualmente nervioso, paseándose sin descanso en su alojamiento temporal. Era un resorte tenso, listo para huir a la primera señal de peligro. La agonizante espera era insoportable, pero no le quedaba más remedio que soportar la aplastante presión. Aizen, el verdadero cerebro tras bambalinas, era la viva imagen de la calma. Se sentaba en serena meditación, refinando su poder espiritual, completamente indiferente a las corrientes de pánico subyacentes que había desatado. Depositaba su fe en una sola cosa: el poder esencial. Una vez que su energía espiritual volviera a su máximo esplendor, poseería la fuerza para contemplar al mundo entero. Ante tal poder absoluto, todos los planes y cálculos perderían sentido. Sentado con las piernas cruzadas, la semilla del poder espiritual en su interior brillaba con fuerza, intensificándose a cada instante. El reiatsu de su cuerpo crecía constantemente, rompiendo capa tras capa de sus sellos autoimpuestos. En esta etapa, ya podía invocar el Kid de nivel 88, Iryuge Kizoku Shinten Rayo, cañón de trueno que golpea el cielo y estremece el dragón volador con un conjuro. Esta era una clara señal de que Aizen había recuperado más de la mitad de su fuerza anterior. Estaba a un paso de blandir el Kid de nivel 90. Claro que aún le faltaba mucho para alcanzar la cima de su vida pasada, donde podría aniquilar a un oponente de nivel capitán con un solo Kuroitsuji, ataúd negro, sin encantamiento. Aún así, Aizen tenía confianza. En el menos de un mes que le quedaba, su poder avanzaría aún más. Esperaría a que Konoha y la alianza del sonido de la arena se desangraran mutuamente. Ese sería el momento perfecto para subir al escenario. El tiempo transcurría. Al mediodía, Konoha era tan próspera y pacífica como siempre. Sin embargo, esta calma superficial solo acentuó el temor en Kabuto y Baki. Sus nervios estaban al borde del colapso. Con 1000 pensamientos caóticos atormentándolos, solo podían esperar en una agitación desesperada. Durante el día, Kabuto y Baki no se atrevieron a encontrarse, lo que solo amplificó su pánico interno y su aislamiento. A medida que avanzaba el día, la tortura mental continuó para ambas partes. Al caer la noche, sus corazones, presa de la ansiedad, finalmente comenzaron a calmarse. Todo seguía normal. No se había dado ninguna alarma. Era como si el incidente nunca hubiera ocurrido. Tras un día entero sin incidentes, Yakushi Kabuto y Baki finalmente se permitieron respirar aliviados. Concluyeron que Moonlight Hayate debía estar muerta. De lo contrario, un incidente de alta magnitud sin duda habría causado un gran revuelo en Konoha. Sin embargo, la identidad de la misteriosa mano que los había ayudado seguía siendo un enigma. El tiempo voló. Pasaron varios días y Konoha permaneció en silencio. Aunque la desaparición de Moonlight Hayate causó inicialmente revuelo en la aldea, la investigación llegó a un punto muerto. Por mucho que buscaron, no encontraron rastro de él. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Después de medio mes, el misterio de la desaparición de Moonlight Hayate se desvaneció de la atención pública, olvidándose gradualmente. Los exámenes finales de Chunin, que habían captado el interés de todas las naciones, se acercaban rápidamente. El ambiente en la aldea comenzó a fermentar, cada día más intenso y excitado. Todos estaban ansiosos por ver quién se alzaría con la victoria final. ¿Qué joven y talentoso genin se haría un nombre en el escenario más importante? Mientras la atención del mundo estaba fijada en los próximos exámenes, Aizen continuó con su cultivo concentrado, su poder creciendo constantemente. Finalmente cruzó ese umbral invisible. Él se abrió paso hasta el nivel 90 de Kid. Kuroitsuji el ataúd negro. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 75. Capítulo 75. La víspera de la tormenta. Capítulo 75. La víspera de la tormenta. Un mes parece mucho tiempo, pero pasa en un abrir y cerrar de ojos.
20 días se desvanecieron en un instante. Solo faltaban 3 para el inicio de las finales de los exámenes Chunin. Durante estos últimos 3 días, Aizen rara vez se aventuró a salir, dedicándose por completo a la cultivación. Su estado de ser se volvió cada vez más etéreo, y el poder espiritual en su interior continuó su ascenso meteórico. Para el 28º día, ya podía manejar Kuroitsuji, ataúd negro, sin ningún impedimento. Además, sus reservas de chakra, reforzadas por la semilla mutada de su poder espiritual, también habían progresado asombrosamente, alcanzando el nivel de un Chunin. En otras palabras, incluso confiando únicamente en el ninjutsu, Aizen podía derrotar a su sensei, Kurenai. Y lo había logrado en tan solo 2 meses. Este aterrador ritmo de cultivo no tenía precedentes en la historia, un talento que solo se veía una vez en 1.000.000 de años. Solo un genio sin igual como Aizen, con una actitud deslumbrante y siglos de experiencia acumulada, podía progresar tan rápidamente. En su tiempo libre, Aizen aún mantenía contacto con sus antiguos compañeros del equipo 8. En su vida diaria, permanecía modesto, practicando su ninjutsu con discreta humildad. Con el tiempo, cada vez más gente de Konoha empezó a aceptarlo. Le mostraban amabilidad y buscaban su compañía. Incluso el tercer Hokage había relajado su vigilancia. Tras observar a Aizen durante más de un mes sin descubrir ningún defecto, la mayoría de sus sospechas internas se habían disipado. Todo se estaba desarrollando exactamente como Aizen lo había imaginado, con calma y metódicamente. Hubo, sin embargo, una excepción. Shimura Danzm. Había convocado a Aizen por segunda vez, reiterando el plan de atraer a Gaara fuera de la aldea. Sin embargo, Aizen no había mostrado intención de llevarlo a cabo. Danzo reprimió su frustración una y otra vez, pero poco podía hacer. Aizen permaneció en su casa, vigilada hasta el límite, sin pasarse jamás de la raya. Si Danzo decidía actuar contra él abiertamente, inevitablemente alertaría al tercer Hokage, una situación que Danzo deseaba evitar desesperadamente. Como uno de los 10 finalistas, Aizen estaba ahora en el ojo público y su reputación crecía. Cualquier desafortunado accidente que le ocurriera sin duda despertaría sospechas en todos los ámbitos. Danzo no quería que su organización raíz fuera expuesta. Operaban en las sombras más oscuras de Konoha. Exponerse solo traería condena y dañaría la reputación de la aldea. Aizen se atrevió a desafiar a Danzo por su abrumadora confianza en su propio poder. Un dragón solo necesita abrir los ojos para aplastar sin esfuerzo la manada de hormigas. Además, Aizen había marcado a Gaara como un peón crucial desde hacía mucho tiempo. Buscaba proteger al chico, no eliminarlo. Cumplir las órdenes de Danzo sería un acto de autosabotaje. Con la presencia de Jiraiya en la aldea, Aizen valoró aún más el papel de Gaara. Una vez que Shukaku, el de una cola, se liberara, captaría la atención del legendario Sannin y eliminaría un gran obstáculo en el camino de Aizen. Danzo bullía de impaciencia, pero se vio obligado a esperar el momento oportuno. Consideró repetidamente enviar asesinos tras Aizen, pero se contuvo en cada ocasión. Se juró a sí mismo que saldaría cuentas después de que terminaran los exámenes Chunin. Por otro lado, los 3 miembros oficiales del equipo 8 habían mejorado sistemáticamente su fuerza según el plan de entrenamiento que Kurenai había ideado para ellos. Aburame Shino, Inuzuka Kiba y Ikiga Hinata tenían cada uno sus propias especialidades, por lo que su ritmo de mejora variaba. Entre ellos, Shino fue el que recibió la mayor atención. Como uno de los 10 finalistas, se depositaron grandes expectativas en él. El clan Aburame le había brindado todo su apoyo, esperando que brillara en la final. Cuando concluyó el entrenamiento del día, los 3 miraron instintivamente hacia el sector norte de Konoha, donde vivía Aizen. Incluso Kurenai vio la imagen de Aizen aparecer en su mente. Los 4 esperaban con ansias el día siguiente. Hace un mes, habían hecho una promesa. Se encontrarían el último día para hacer juntos los últimos preparativos. Al caer la noche, Konoha volvió a quedar en silencio. Las corrientes subterráneas seguían surgiendo por todos lados, y cada facción ultimaba sus planes. Cuando amaneció a la mañana siguiente, en el conocido campo de entrenamiento en las afueras del pueblo, se reunieron 5 figuras. El equipo 8 se reunió. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 76. Capítulo 76. Lazos antes del amanecer. Capítulo 76. Lazos antes del amanecer. A primera hora de la mañana, el sol brillaba intensamente, iluminando un mundo lleno de vitalidad. En el campo de entrenamiento del norte de Konoha, 5 figuras se habían reunido temprano, reuniéndose con alegría palpable.
Inuzuka Kiba, Aburame Shino, Ichiga Hinata, Iki Kurenai y Aizen Smusuke. El equipo 8 completo, por fin reunido. Después de un mes de entrenamiento intenso y concentrado, la actitud de todos había cambiado de manera sutil. El espíritu de Kiba parecía más contenido, su comportamiento más sereno. Durante este periodo, su impulsividad le había valido a menudo reprimendas de Kurenai. Fue precisamente a través de este proceso que su temperamento comenzó a madurar gradualmente. Aún estaba lleno de pasión, pero finalmente había tenido un buen comienzo. Aburame Shino se mantuvo tan estoico como siempre. Aunque hablaba poco, sus palabras siempre eran precisas y concisas. Hinata se había vuelto aún más hermosa, su encanto juvenil florecía aún más. Sub-Yakugan definió su rol dentro del equipo y lo hizo crucial. Era una flor delicada, apreciada por todos. Aunque parecía frágil por fuera, poseía una sorprendente fuerza interior. Intangiblemente, se había convertido en una parte indispensable del equipo 8. Bajo la meticulosa guía de Kurenai, el trabajo en equipo del trío se había vuelto impecable y su eficiencia al completar misiones se había disparado. A pesar de su perfecta coordinación, Kiba, Shino y Hinata siempre sentían un poco de arrepentimiento. La ausencia de Aizen. Desde la formación del equipo 8, los 4 habían sido una unidad inseparable. Tras un mes viviendo y entrenando juntos, su vínculo se había profundizado. Los 3 habían depositado su confianza en Aizen, viéndolo como un camarada en quien podían confiar sus espaldas. Este vínculo había echado raíces y era difícil de romper. Debido a las reglas de los exámenes Chunin, se vieron obligados a disolverse temporalmente. Tanto Kurenai como Hinata tenían grandes esperanzas en Aizen, creyendo que podría lograr grandes cosas en la final. Afortunadamente, Aizen no los decepcionó. Tuvo una actuación impresionante en las preliminares, derrotando con calma y decisión a Yakushi Kabuto, asegurando así su lugar en el torneo principal. Aizen. Hace un mes que no te veo. Te ves aún mejor que antes. Kiba, tan bullicioso como siempre, fue el primero en saludar a Aizen con entusiasmo. Aunque estaba ansioso por competir, su fuerza no era la mejor y no se había clasificado para la final. Aizen respondió con su característica sonrisa amable, saludando a cada uno de los otros 3 por turno. Al observar esta escena de unidad armoniosa, Kurenai, de pie a un lado, reveló una sonrisa de media luna, encantadora y reconfortante. Miró a Aizen en silencio, con sus hermosos ojos llenos de alivio y logro. Permitirle entrenar solo hacía un mes no había sido un acto de negligencia, sino una decisión para darle al genio la libertad de dar rienda suelta a su talento incomparable. Los resultados de ambos bandos habían superado las expectativas de Kurenai, y ambos eran perfectos. Hinata, Kiba y Shino habían logrado una excelente comprensión mutua. Si bien su fuerza de combate individual no era la más alta, como equipo, su poder coordinado era uno de los mejores de los nuevos genin. Muy bien a todos, comenzó Kurenai con voz cálida y orgullosa. Su progreso supera lo que imaginaba. Mañana son los tan esperados exámenes finales de Chunin. Al verlos a todos en este estado, por fin puedo estar tranquila. Dejó escapar un suspiro de alivio. Durante el último mes, prácticamente se había olvidado de dormir y comer, dedicándose por completo a ayudarlos a mejorar. Los exámenes Chunin eran una oportunidad única. Aprovecharla podía permitirle alcanzar grandes alturas y hacerse un nombre en el mundo shinobi. No se preocupe, Kurenai-sensei, dijo Kiba, rebosante de confianza, mientras seguía animando a los 2 finalistas. Con la fuerza de Shino y Aizen, conseguir una buena clasificación será fácil. Su entusiasmo hacía parecer que él era el que había avanzado. Gracias por tus auspiciosas palabras, respondió Shino, algo poco común en él. Durante el último mes, he estudiado las debilidades de mi oponente y me he preparado a fondo. Si doy todo, derrotarlo no debería ser un problema. Gaara es fuerte, añadió Aizen, con un tono tan directo como siempre, pero con una innegable certeza que hacía que sus palabras parecieran una verdad inmutable. Pero lo derrotaré. Bien. Creo en ti, dijo Kurenai con voz firme. El equipo 8 siempre será el orgullo de Konoha. Levantó la mano en alto. Los 4 genin Aizen, Hinata, Kiba y Shino colocaron cada uno una de sus manos sobre la de ella, impecable y de color jade. En ese momento, el vínculo entre ellos se sintió eterno, una conexión que duraría para siempre. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 77. Capítulo 77. El gran escenario. Capítulo 77. El gran escenario. En un abrir y cerrar de ojos, el mes de preparación había pasado.
Konoha alcanzó un nivel de prosperidad que rara vez se veía en un día tan trascendental. Las calles, habitualmente anchas, ahora estaban abarrotadas y bullían con una energía sin precedentes. No solo los shinobi de Konoha llenaban las calles. Incluso los civiles se apiñaban, ansiosos por ver a los poderosos daimyos de todas las naciones. Las grandes puertas de la aldea estaban abiertas de par en par. Lujosos palanquines, portados por equipos de 12 guardias, desfilaban con solemne dignidad hacia el centro de la aldea. En su interior se sentaban los señores feudales de diversas tierras, figuras de tal influencia que eran naturalmente veneradas por el pueblo llano. El país del viento, el país de la hierba, el país del arroz, el país del largo, el país de los ríos. Políticos y shinobis de alto rango de todas las naciones importantes se dirigían a la arena central de Konoha. Su propósito era doble. Presenciar la nueva generación de shinobis genios y evaluar en secreto la fuerza militar de sus rivales, información que definiría sus estrategias políticas en los años venideros. Como anfitrión, Konoha cumplió su parte a la perfección. A pesar de la multitud, las calles no estaban caóticamente bloqueadas, sino que se mantenían en perfecto orden. Shinobi de Konoha, bien entrenados, se mantenían a intervalos disciplinados a lo largo de las rutas, asegurando que las procesiones de los daimyos se desarrollaran sin contratiempos. La atmósfera era eléctrica, un espectáculo verdaderamente espectacular. En lo alto de una torre en el corazón de la aldea, el tercer Hokage permanecía en silencio contemplando la vibrante escena. A su lado, 2 guardias Anbu de élite, en absoluta vigilancia, lo protegían en todo momento. Así que, por fin comienza, murmuró el tercer Hokage. Su voz, en marcado contraste con su aspecto envejecido y curtido, era clara y resonante, llena de vitalidad. Como líder de Konoha, sus esperanzas en este examen Chunin eran inmensas. Si los 6 genin de Konoha finalistas lograban destacar, la fuerza del país del fuego quedaría a la vista de todos. Durante mucho tiempo, las relaciones internacionales se verían influenciadas por esta demostración de poder. Este torneo final no se trataba solo de la gloria personal de los participantes. Era una competencia de fuerza entre las grandes naciones. A medida que pasaba el tiempo, los daimyos y sus séquitos se sentaron en la arena principal. La plaza central de Konoha era un hervidero de ruido y emoción. Aunque el campo de batalla era vasto y vacío, las gradas circundantes eran un mar de gente apiñada, abrumada por una cacofonía de vítores entusiastas. Los ciudadanos de Konoha salieron en masa, sus voces unidas en apoyo de los shinobi de su aldea, esperando con todo su corazón que sobresalieran y trajeran honor a la hoja. Más allá de los civiles, casi la totalidad de las fuerzas shinobi de Konoha se había reunido. Como veteranos, naturalmente querían presenciar la destreza de la nueva generación. Shinobis de otras aldeas también estaban presentes, a quienes se les permitió la entrada para garantizar la seguridad de sus propios daimyos. Por esta razón, los jonin más selectos de Konoha se ubicaron entre la multitud, para evitar posibles disturbios de ninjas extranjeros. Y por encima de todos ellos, en los más altos asientos de honor, 2 figuras destacaban especialmente. El tercer Hokage de Konohagakure. El cuarto Kazekage de Tsunagakure. Estos 2 hombres se encontraban en la cima del mundo shinobi. El título de Kage por sí solo inspiraba respeto y representaba poder absoluto. El tercer Hokage, con el rostro surcado por la edad, contenía, sin embargo, un chakra tan profundo y rugiente como un mar profundo. Sentado con una calma que irradiaba una autoridad inmensa e inquebrantable. Aunque el rostro del cuarto Kazekage estaba oculto por una tela negra, exudaba un aura palpable que no era inferior a la del Hokage. Uno se encontraba en el ocaso de su vida, el otro en la cima de su poder. Una tensa y silenciosa rivalidad se desarrollaba en su mera presencia. Bienvenido, Lord Kazekage. Debe estar cansado por su largo viaje, inició el tercer Hokage, con ojos profundos y conocedores. Para nada, es mejor que lo hagamos aquí, respondió el Kazekage con un tono tranquilo pero cargado de significado. Aunque ya tienes una edad avanzada, la carga de un largo viaje podría ser demasiado. Quizás sea hora de elegir un candidato para el quinto Hokage cuanto antes. Por un momento, la atmósfera se volvió tensa. Jajaja. Por favor, no descarten a este viejo todavía. Planeo seguir así otros 5 años. La risa cordial del tercer Hokage rompió la tensión. Cambió de tema con suavidad. Pero ya es hora. Que empiecen los combates. El tercer Hokage se puso de pie lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda. Caminó hasta el borde de la tribuna y su voz, amplificada por el chakra, resonó por toda la arena, silenciando a la multitud. Honorables invitados.
Les agradezco a todos por reunirse aquí para los exámenes Chunin, organizados por nuestra Konohagakure. A continuación, los finalistas que aprobaron las rondas preliminares pasarán al torneo principal. Por favor, disfruten del espectáculo. Sus palabras reavivaron al instante el fervor de la multitud. Miles de miradas ardientes se clavaron en las figuras que se alzaban en el centro de la arena. Sin embargo, muchos de los que conocían los detalles estaban desconcertados. 10 concursantes habían superado las preliminares, pero solo 8 estaban en la arena. Un análisis minucioso lo confirmó. Sasuke Uchiha y el ninja del sonido, Tosu, habían desaparecido. ¿Qué significa esto? ¿No había 10 finalistas? Murmuró el cuarto Kazekage, con un brillo intenso en su ojo visible. En el centro de la arena, los 8 genin estaban uno al lado del otro, siendo el foco de atención de todo el mundo. Aizen Shinsuke, Aburame Shino, Nara Shikamaru, Kankuro, Temari, Gaara, Ichigo Neji y Uzumaki Naruto. El peso del honor de sus aldeas recaía sobre sus hombros. Esta era una batalla por la gloria. Las reglas son las mismas que las preliminares, anunció el supervisor con solemnidad. Un combate termina solo cuando un combatiente admite la derrota o muere. Sin embargo, intervendré si considero que el resultado está decidido. ¿Entendido? Los ojos del genin se entrecerraron y sus expresiones se endurecieron con resolución. Primer combate. Gaara de la arena contra Aizen Shinsuke de la hoja. Demás concursantes, por favor, retírense a la sala de espera. Mientras los demás abandonaban el campo, solo 2 figuras permanecieron en la enorme arena, una frente a la otra bajo la mirada de miles de personas. Gaara y Aizen. El esperado duelo había comenzado oficialmente. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 78. Capítulo 78. La ilusión destrozadora. Capítulo 78. La ilusión destrozadora. Primer combate. Gaara contra Aizen Shinsuke. Al apagarse la voz del supervisor, la arena estalló en un estruendoso rugido de vítores. La multitud había esperado este preciso momento, la promesa de un choque electrizante. Sobre los hombros de ambos combatientes pesaban inmensas expectativas. Por un lado estaba el genio de la arena, Gaara, el Jinchuriki que selló dentro de él el Shukaku de una cola. Por otro lado, estaba la estrella en ascenso de Konoha, el prodigio con naturalezas de chakra dual, Aizen Shinsuke. El revuelo en torno a este duelo había captado la atención de todo el público. Todas las miradas estaban fijas en los 2 jóvenes genios, observando con gran expectación. En las gradas, Inuzuka Kiba y Ichigo Hinata estaban sentados uno al lado del otro. Miraban nerviosos la espalda de Aizen, con el corazón latiendo con fuerza como si fueran ellos los que estaban de pie en la arena. Kiba agitó los brazos, gritando hasta quedarse ronco mientras vitoreaba con entusiasmo a Aizen. Creía con todo su ser que este genio humilde y discreto derrotaría a Gaara y reclamaría su honor. Hinata juntó las manos con fuerza, con la mirada, clara como el agua de otoño, fija en el campo. Rezó en silencio por Aizen, deseando con todas sus fuerzas su victoria. Cada vez que su mirada se posaba en él, un delicado rubor coloreaba sus mejillas, una mezcla de timidez y ferviente esperanza. Cada uno a su manera, ambos animaron a Aizen, deseándolo que volara. Al otro lado de las gradas, la hermosa mirada de Kurenai no se apartaba de Aizen. Siempre había tenido grandes expectativas en él y, naturalmente, esperaba que destacara. Por mucho que Asuma u otros conocidos intentaran conversar con ella, Kurenai permanecía distraída, con la atención puesta únicamente en Aizen, sin mostrar interés en el mundo que la rodeaba. En el suelo de la arena, Gaara estaba de pie con los brazos cruzados y la mirada aguda como la de un halcón, fijada firmemente en Aizen. Este no era su primer enfrentamiento. En el bosque de la muerte, ya se habían enfrentado. Allí, Aizen se valió de su impecable técnica de desplazamiento corporal para evadir el ataúd de arena de Gaara, cambiando la situación y abrumando a Gaara. Sin embargo, Gaara creía haber sido el vencedor definitivo. Enfurecido, usó su funeral de cascada de arena para destrozar por completo el cuerpo de Aizen. Cuando Gaara creyó que todo había terminado, se sorprendió al ver a Aizen sano y salvo en las preliminares. El misterio lo había atormentado desde entonces, un enigma que no podía resolver. Había visto a Aizen convertirse en polvo con sus propios ojos, dejando solo un abrigo andrajoso. No fue el único testigo. Incluso Temari y Kankuro estaban seguros de la muerte de Aizen. Dejarte escapar ese día fue mi mayor error, siseó Gaara en voz baja. Pase lo que pase, morirás a mis manos esta vez. Sus ojos ardían con una furiosa intención asesina.
Ver a Aizen brillar en las preliminares, derrotando rotundamente a Yakushi Kabuto, solo había echado leña al fuego de su ira, hasta que consumió por completo sus pensamientos. Aizen permaneció tranquilo frente a Gaara, completamente impasible ante la provocación. Su expresión indiferente era la de alguien que menosprecia a un insignificante insecto. Grieta. Los puños de Gaara se apretaron, su rostro era una máscara de pura malicia. Con un gesto repentino y brusco, un torrente de arena brotó de la enorme calabaza que llevaba a la espalda. Guiados por su chakra, los gránulos se arremolinaron y flotaron a su alrededor, expandiéndose rápidamente hasta formar un vasto y agitado mar de arena. La marea arenosa opacó el cielo, llevándose al instante la mitad de la enorme arena. Comparada con este monumental mar de arena, la esbelta figura de Aizen parecía tan insignificante como una hoja arrojada en un océano tempestuoso. Una enorme disparidad visual. Desde el principio, Gaara presentó un espectáculo verdaderamente impactante. Durante el último mes, se había dedicado exclusivamente a un entrenamiento intenso, aumentando constantemente su poder. Su único objetivo era obtener el primer puesto en estos exámenes. Cualquier otra cosa sería una profunda desgracia. Comenzando tan agresivamente. ¡Qué impaciente! Comentó Aizen con una leve sonrisa. Mantuvo la compostura, sin mostrar preocupación por la amenaza oceánica que se cernía sobre él. Fue precisamente esta arrogancia la que condensó la intención asesina de Gaara a su máximo apogeo. Extendió la palma hacia adelante. Ataúd de arena. Al instante, la arena amarilla que inundaba el cielo se alzó violentamente, fusionándose en varios ríos colosales de arena. Recorrieron la arena como galaxias en choque, atacando a Aizen por todos lados con ferocidad. La técnica era brutal, diseñada para rodearlo por completo y reducirlo a la nada. ¿El mismo truco de siempre? La forma de Aizen parpadeó y desapareció del lugar usando la técnica de desplazamiento corporal. Silbido. El público se quedó boquiabierto. Ambos combatientes demostraron un poder formidable desde el principio. Gaara con su fuerza abrumadora, Aizen con su velocidad imposible. Ya me imaginaba que usarías ese truco. Revélate. Un arco triunfal se curvó en los labios de Gaara. Sus manos atravesaron una serie de sellos. La arena en el aire se movió rápidamente, rompiéndose y luego recondensándose en una sola y enorme cubierta que ocultó el sol sobre toda la arena. No importa lo rápido que seas, no puedes abandonar este limitado campo de batalla. Si destruyo toda la arena, eventualmente te alcanzaré. Gaara sonrió fríamente y juntó las palmas de las manos. El cielo arenoso y condensado se desplomó como la cima de una montaña, estrellándose contra el suelo con una fuerza catastrófica ante los ojos de miles de personas. Auge. Un impacto ensordecedor sacudió el estadio. Los espectadores sintieron un rugido en sus tímpanos y la visión nublada. Cuando pudieron volver a enfocar el centro de la arena, lo encontraron oscurecido por una espesa nube de polvo y escombros. ¿Está muerto? La idea cruzó por la mente de casi todos. Muchos de los shinobi más experimentados presentes quedaron atónitos ante la potencia del ataque de Gaara. Se preguntaron en silencio si habrían sobrevivido a semejante embestida, y la mayoría concluyó que no. A medida que pasaban los segundos, el polvo comenzó a asentarse. Cuando el suelo de la arena volvió a ser visible, una conmoción colectiva recorrió a la multitud. La figura de Aizen seguía en pie. Un enorme muro de tierra se alzaba sobre él, tras haber soportado el impacto de la avalancha de arena. Era, sin lugar a dudas, un ninjutsu de estilo tierra. ¿Qué? ¿No está muerto? Un alboroto recorrió las gradas. Casi todos estaban seguros de que Aizen estaba gravemente herido, si no peor. Nadie esperaba que no solo sobreviviera, sino que, sorprendentemente, revelara una naturaleza de tercer chakra. Un genio, un verdadero genio. En ese momento, la atención del público quedó total e irrevocablemente cautivada por Aizen. Estaban desesperados por ver qué otras sorpresas les deparaba este joven. Aizen saltó con agilidad y aterrizó con gracia frente al muro de tierra bajo la mirada de miles de personas. Dio unos pasos despreocupados hacia adelante, acortando la distancia con Gaara. Una extraña y cómplice curva se formó lentamente en sus labios. Se detuvo en el mismo centro del campo. Sintiendo el peso de innumerables miradas sobre él, la sonrisa de Aizen se profundizó. Colocó la palma de la mano sobre la sencilla katana que llevaba en la cintura y, lenta y deliberadamente, desenvainó a Kinka Suigetsu. El acero pulido de la hoja brillaba deslumbrantemente bajo el sol, cautivando a todos los que lo veían.
Aizen sujetó firmemente la empuñadura con la mano izquierda y acarició con gracia la parte plana de la hoja con la derecha. Luego, sostuvo a Kinka Suigetsu horizontalmente frente a él, con el filo apuntando verticalmente hacia el suelo. Su voz, tranquila y clara, resonó en la arena repentinamente silenciosa. Romper, Kinka Suigetsu. El Zanpakuun que una vez había sumido a toda la sociedad de almas en la ilusión finalmente, en este gran escenario, estaba a punto de desatar su verdadero poder sobre un nuevo mundo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 79. Capítulo 79. La destrucción invisible. Capítulo 79. La destrucción invisible. Ante los ojos de todo el estadio, Aizen pronunció la orden de liberación de su Zanpakuun. Destroza, Kinka Suigetsu. Con la invocación de la frase de liberación, la espada que una vez había jugado con innumerables seres poderosos en la sociedad de almas realizó su primer Shikai en el mundo de Naruto, floreciendo con su brillo único y aterrador. BZZTI. Un zumbido casi imperceptible resonó desde el acero de Kinka Suigetsu. Una onda invisible de energía pulsó desde la espada, inundando toda la arena y las gradas en un instante. Por un instante fugaz, todos los presentes experimentaron un extraño lapsus de percepción. Un vacío en su conciencia, tan breve que fue casi una alucinación. La sensación se desvaneció tan rápido como llegó, y todo pareció volver a la normalidad. Aizen, ahora sosteniendo la empuñadura de Kinka Suigetsu, reanudó su tranquilo caminar hacia adelante. Con cada paso, su presencia parecía crecer. Cuando Gaara se encontró con la mirada de Aizen, una punzada de miedo inexplicable, frío y primario, se abrió paso hasta su corazón. Era una sensación que parecía surgir de la nada, pero que le resultaba profunda e inquietantemente familiar. Lo que aterrorizó aún más a Gaara fue la reacción del Shukaku de una cola, sellado en su interior. La bestia, normalmente tan inquieta y violenta, se había quedado repentinamente quieta y en silencio, como si la reprimiera una fuerza inmensa. Gaara incluso percibió un rastro de miedo emanando de ella. La combinación de estos factores envió una ola de pánico y nerviosismo a través de Gaara, una sensación a la que no estaba acostumbrado en absoluto. No estaba solo. En las gradas, muchos shinobi experimentados sentían una inquietud similar e inexplicable. Especialmente el cuarto Kazekage, cuyo ceño se frunció profundamente. Esta prestigiosa potencia de nivel Kage no era, en realidad, el verdadero Kazekage, sino Orochimaru disfrazado a la perfección. El verdadero cuarto Kazekage había sido asesinado por él. Fue esta suplantación impecable la que permitió que todas las fuerzas de Tsunagakure fueran engañadas y manipuladas para aliarse con Otogakure. Orochimaru observó las acciones de Aizen, sintiendo un peso frío asentándose en su estómago. Exteriormente, nada había cambiado, pero una sensación de pánico lo invadió. Era una sensación que no había experimentado en mucho tiempo y lo perturbó profundamente. Los ojos serpentinos de Orochimaru se entrecerraron y su atención se intensificó en Aizen, buscando alguna pista, alguna señal. Sin embargo, por mucho que mirara, no detectó ninguna anomalía en la postura ni el chakra de Aizen. Parecía que su acto de sostener la espada no era más que una simple artimaña. Pero cuando Orochimaru intentó calmar su mente, descubrió que el hilo del miedo persistía obstinadamente, haciéndolo dudar. El tercero Kage observaba desde su alto trono, con la mirada profunda y contemplativa. Siempre había sentido que algo no encajaba en Aizen, pero el chico nunca había mostrado un solo defecto. Ahora, esta acción parecía una advertencia. Curiosamente, el tercero Kage no sentía ninguna amenaza directa, y esta contradicción solo acentuó su confusión. ¿Cuál es tu juego?, murmuró el tercero Kage para sí mismo, perdido en sus pensamientos. Tras un instante, la atmósfera en el estadio volvió a una inquietante tranquilidad. Todas las miradas volvieron a Aizen, ahora más confusas y dubitativas que antes. Tras su gran gesto, nada había sucedido. Todo estaba en perfecta calma. Presumir. Gaara se burló, proyectando desdén, aunque por dentro estaba igual de desconcertado. En el momento en que Aizen realizó su movimiento, esperaba un nuevo y devastador ninjutsu. Verlo sin resultado le pareció un insulto personal, un acto que no podía tolerar. En su opinión, un verdadero genio jamás haría algo tan inútil. Ya que estás tan lleno de secretos, simplemente te aplastaré a ti y a tus secretos con mis propias manos. Las venas azules se hincharon en la frente de Gaara mientras una furiosa y tangible intención asesina brotaba de su cuerpo, extendiéndose por la arena. Ya despreciaba la mirada condescendiente de Aizen. Ahora, este acto de fingido misterio elevaba su furia asesina a un punto álgido.
juró que destrozaría personalmente a este enigmático oponente. Ataúd de arena. Esta vez, Gaara fue rápido y directo. Movilizó la arena especial reservada para su defensa absoluta, la arena de su calabaza. Esta se agitó y se concentró en el aire, formando brazos colosales y poderosos que oscurecieron el sol. Su enorme tamaño exudaba un aura de destrucción absoluta. Vamos. Aplastadlo por completo. Gaara bajó los brazos. Los gigantescos brazos de arena descendieron del cielo con una fuerza abrumadora, con la intención de pulverizar todo a su paso. Sin embargo, lo que Aizen hizo a continuación sorprendió a todos los espectadores. Vieron a Aizen, aún sosteniendo la empuñadura de Kinka Suigetsu en una mano, formar un sello con la otra. Un sello con una sola mano. Estilo de fuego. Técnica de fuego de dragón. En un instante, Aizen exhaló varios dragones de fuego gigantescos. Estaban envueltos en llamas escarlatas, como escamas, con formas poderosas y vigorosas, irradiando una presión similar a la de los dragones reales. Los dragones de fuego surcaron el aire, creciendo ante la vista de Gaara hasta que se estrellaron de cabeza contra los brazos de arena que descendían. Auge. Un estruendo colosal resonó en todo el estadio, ensordeciendo a los espectadores. Bajo el ardiente impacto, los gigantescos brazos de arena que parecían indomables comenzaron a desmoronarse a un ritmo visible, disolviéndose en una majestuosa lluvia de arena que cayó sobre la arena. ¿Cómo es posible? ¿Puede usar un ninjutsu de este nivel? El público quedó estupefacto. Nunca imaginaron que Aizen no solo usaría la técnica de fuego de dragón de rango B, sino que también destrozaría sin esfuerzo el ataque aparentemente aniquilador de Gaara. Si esto lo hubiera realizado un Chunin experimentado, habría sido impresionante, pero comprensible. Pero esta hazaña vino de un chico que apenas había empezado a practicar ninjutsu hacía 2 meses. Fue realmente impactante. Silbido y el sonido de los granos de arena cayendo pareció golpear el corazón de Gaara como un martillo pesado, llenándolo de una profunda sensación de humillación e injusticia. Una y otra vez, frente a todos, Aizen había frustrado fácilmente sus ataques, despojando a Gaara de toda dignidad. Una oleada de resentimiento puro inundó el corazón de Gaara. Y desde lo más profundo de su ser, un poder respondió. El poder de la bestia sellada en su interior, el Shukaku de una cola. Rugido. Gaara echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un rugido gutural e inhumano. La arena se le pegó al rostro, distorsionando sus rasgos en una máscara espantosa. Allí, frente a toda la multitud, el inconfundible y malévolo chakra del dragón de una cola comenzó a filtrarse. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 80. Capítulo 80. La caída escenificada. Capítulo 80. La caída escenificada. El rostro de Gaara era una máscara grotesca, con la mitad de su cuerpo envuelto en una cáscara de arena condensada. Había perdido la razón, convirtiéndose en una criatura de pura y cruel tiranía. La claridad de sus ojos había desaparecido, reemplazada solo por un deseo desmesurado de matar. ¿Perder la cabeza tan fácilmente? ¡Qué decepción! Pero no importa, simplemente significa que el plan debe iniciarse antes de lo previsto. Ante la abrumadora y bestial presencia de Gaara, Aizen conservaba la imagen de la calma serena. Para cualquier observador atento, su compostura resultaba desconcertante, como si cada acontecimiento se desarrollara según un guión escrito por él mismo. Gorgoteo y el chakra del cola única comenzó a extenderse visiblemente, arrastrándose por el cuerpo de Gaara como una marea maligna. Simultáneamente, su aura se disparó, superando con creces cualquier cosa que un genin normal pudiera poseer, infundiendo un miedo profundo en todos los que la percibían. Te mataré. Te mataré. Los gritos de Gaara ya no eran palabras, sino rugidos guturales. Solo la pura intención asesina permanecía en su corazón. En las gradas, Orochimaru frunció el ceño ligeramente bajo su disfraz. No había previsto que la situación se desviara tanto del guión. Su plan dependía de que Gaara eliminara fácilmente a este mocoso de Aizen antes de que comenzara el asalto principal a Konoha. Ahora, la ofensiva prematura de Gaara significaba que toda la operación tendría que lanzarse antes de lo previsto. Sus ojos serpentinos se dirigieron hacia el puesto opuesto, donde se encontraba un miembro de Anbu de Konoha. Yakushi Kabuto disfrazado. En cuanto la mirada de Orochimaru lo recorrió, Kabuto comprendió. Sus manos formaron un sutil, casi invisible, sello de genjutsu bajo su capa. Mientras tanto, la atención de todo el estadio estaba cautivada por la transformación de Gaara.
No podían comprender por qué este genin irradiaba de repente un chakra tan aterrador, un poder que hacía que incluso los chunin y jonin más experimentados sintieran un escalofrío de terror. Lágrima. Un brazo enorme, esculpido en arena, pero ahora con claras marcas bestiales, se materializó ante la multitud. Esto era diferente a sus construcciones anteriores. Sus 5 garras eran tan afiladas que perforaban el acero, irradiando un poder que prometía la aniquilación total. Con un rugido, Gaara envió la gigantesca palma hacia Aizen, su velocidad cegadora, su camino aparentemente imposible de evadir. Aizen frunció el ceño ligeramente, una muestra perfecta de fingida preocupación. Salió a la superficie, con el cuerpo tembloroso, esquivando por poco el golpe. Auge. Las afiladas garras se estrellaron contra el suelo donde acababa de estar. El sólido suelo de la arena se hizo añicos, destrozado, mientras impactantes fisuras se extendían como una telaraña. El espectáculo era a la vez aterrador y fascinante. Una ola de pánico y alboroto invadió al público al comprender la gravedad de la situación. Este nivel de poder destructivo superaba con creces el de cualquier genin. Sala de espera de los competidores. Los otros 6 finalistas miraban estupefactos la escena fuera de la ventana, sin palabras. Ya fuera el monstruoso poder de Gaara o la evasión sobrenatural de Aizen, el nivel de su batalla estaba más allá de la imaginación de estos jóvenes genin, haciéndolos sentir completamente inadecuados. Aizen ha estado ocultando sus verdaderas capacidades. Es un auténtico genio de Konoha, afirmó Aburame Shino, con una voz cargada de una admiración genuina y poco común, colocando a Aizen en lo más alto de su generación. Maldita sea. Usar este poder ahora está produciendo efectos secundarios demasiado pronto. Murmuró Kankuro, intercambiando una mirada de profunda ansiedad con Temari. Su plan requería esperar la señal antes de revelar toda su fuerza. Habían subestimado a Aizen, y ahora Gaara se había visto obligado a alcanzar su estado completo e inestable prematuramente. ¡Bum! 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 Un cráter enorme tras otro aparecieron en el centro de la arena. Aizen retrocedía sin cesar, la viva imagen de una evasión desesperada, mientras la palma arenosa de Gaara lo perseguía sin descanso, lanzando un ataque devastador tras otro. Para cualquier observador, era una lucha de vida o muerte en el filo de la navaja, donde un solo paso en falso significaba un final espantoso. Aizen, tienes que aguantar. En las gradas, las pequeñas manos de Hinata estaban tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. Su corazón era un tumulto de ansiedad, sus oraciones silenciosas un mantra desesperado. Había estado tan eufórica por la brillante actuación de Aizen, creyendo firmemente que podía ganar. Ahora, el repentino giro de los acontecimientos y la furia de Gaara habían sumido todo en el caos. Aizen solo estaba activo en su evasión, obligado a retroceder paso a paso, a un instante de ser aplastado sin piedad. Idiota. Si no puedes aguantar, no te presiones. Tu actuación ya es asombrosa. Incluso si te rindes ahora, te has ganado el reconocimiento de todos. Aún puedes convertirte en Chunin. Al otro lado de las gradas, Kurenai fruncía el ceño. Su expresión parecía tranquila, pero su corazón era una tormenta de inquietud y miedo. Con su ojo experto, pudo ver que Aizen estaba en desventaja absoluta. El poder que emanaba de Gaara hizo palpitar incluso su propio corazón. La fuerza de Aizen había superado todas las expectativas, pero no sería suficiente para vencer a este monstruo. Nadie se mostraba optimista sobre las posibilidades de Aizen. Todos estaban seguros de su derrota. Los ataques de Gaara se volvieron cada vez más feroces, y Aizen, sin más margen de maniobra, finalmente quedó acorralado en un callejón sin salida de la arena. El rostro de Aizen mostraba una máscara de perfecta preocupación, pero por dentro, sonreía. Esta persecución incesante, esta evasión desesperada, todo era una ilusión que estaba creando cuidadosamente para el gran momento que estaba a punto de llegar. En el momento en que Aizen fue acorralado, una expresión de éxtasis salvaje retorció el rostro enfurecido de Gaara. Rugió, y la enorme palma alineada se abalanzó hacia abajo, con el objetivo de convertir en pasta la esbelta figura de Aizen. Auge. Bajo la mirada de miles de personas, la palma de arena se conectó con el cuerpo de Aizen con un impacto que hizo temblar la tierra. No. El grito agonizante de Hinata cortó el aire, incapaz de detener la tragedia. Vieron la figura de Aizen golpeada sin piedad por la mano gigante. Bajo la fuerza colosal del impacto, su cuerpo pareció desintegrarse, disolviéndose en una fina niebla carmesí antes de quedar completamente destrozado. A la vista de todos, la sangre, vívida y roja, salpicaba la arena.
Aizen Smusuke había sido cruelmente destruido, su cuerpo destrozado. Aizen Smusuke está muerto. El pensamiento se apoderó de la mente de todos. La evidencia ante sus ojos era innegable. La estrella emergente de Konoha había caído, extinguida por la mano de Gaara. Sin embargo, nadie se dio cuenta. En la fracción de segundo antes de que la mano de arena hiciera contacto, una leve sonrisa burlona se dibujó en los labios de Aizen, una fugaz expresión de control absoluto, como si todo transcurriera exactamente como él deseaba.